A mí me gustaría saber cuántas de las nuevas pedagogías que hay y que se ponen de moda han leído las pedagogías del siglo XIX. Y hemos roto el vínculo con abuelos, con padres, con bisabuelos. Hemos roto ese ritual de la historia biográfica que configura la identidad de cada sujeto, porque hemos dejado de contar las historias familiares. Pero tampoco tengo claro que no quisiéramos luchar y matar por nuestra bandera. Tú no puedes meter una inteligencia artificial en un aula a educar a niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, si me apuras tampoco adolescentes. Tú necesitas la presencialidad, la vivencia y la ejemplaridad. Es interesante que tenga que venir la inteligencia artificial A ponernos en valor. Se sabe que estuvo el falso directo ese de... Eso se lleva ahora mucho. Hombre, no sé si fueron Buenafuente y Berto, Nadie sabe nada, quienes empezaron a hacerlo. Eso de empezar a hablar ya... Y siguen haciéndolo, y porque siguen yo haciéndolo. cuando los pongo los fines de semana, de repente dicen, pero ya hemos empezado, Claro. y empieza el programa y todavía no te has enterado. Y hacen falsos directos, Sí. y el falso y el triple tirabuzón. Y bueno, ya evidentemente los que somos consumidores de podcast, pues al final lo estamos influenciados. De hecho, el Fidalgo creo que también en tu entrevista que tienes Sí, con él, él no empezáis avisa. hablando de Marbella. Él no avisa. o Empezáis sea. hablando de Marbella. Y me pareció muy curioso, digo... Pero yo creo que en Alex Fidalgo no es un efecto radiofónico o de podcast. Yo creo que él lo hace directamente para que entre en el vínculo Claro. relacional, y una vez que está hablando de cosas que no está, entre comillas, enfocada para lo que te llama, ya ha entrado en ese nivel de relax. Y entonces Claro. no tienes la tensión intelectual de tener que Y el ser tono de la evaluado. conversación va a otro sitio, que no Sí. estás como colocando tu idea a fuerza, no estás como colocando el mensaje. No, va a otro sitio directamente. Y además que hoy en día, cuando tienes un poco más de exhibición pública, lo normal es que repitas los mensajes en los sitios. Y si tú eres consumidor de podcast, yo no mucho, pero si te da por seguir a alguien y ves 10 podcasts, Claro. en 7 ya ha dicho lo mismo. Entonces, a veces la gente se indigna y dice, pero ¿por qué repites lo mismo? Siempre cuenta lo mismo. Y yo pongo siempre en valor el hecho de la repetición. Digo, mira, Sí. cuento lo mismo porque es un mensaje que quiero que cree, que sedimente, es decir, que enraíce de alguna manera. Entonces, si lo dices una vez en un solo podcast y te han escuchado 3.000 personas, son 3.000. Pero si en otro podcast que tiene otro tipo de público vuelves a decir el mensaje, ya sumas 6.000. Claro. Que a los 3.000 te escuchan allí y te repiten el mensaje, no está más que repitas. A lo mejor a base de taladrar consigas que aquello germine. Y que cuando una idea se repite en muchos discursos, tú vas interpretando que será importante. A mí me pasaba cuando estuve trabajando en el mundo de la comunicación y tuve que aprender sobre entrenamiento y fuerza, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Tuve que aprender algo de esto. Yo cuando veía mucha gente, fulanito, menganito, pero que había elementos que se repetían en todos los discursos, digo, mira, esto debe ser algo central, porque en la base de la construcción de los discursos de diferentes personas siempre veo los mismos elementos. Así que me quedaré con que lo demás puede ser o no. Pero esto ya, para mí, también va a formar parte de la base de mi aprendizaje. Sí, lo que pasa es que hoy en día la repetición está estigmatizada. Y en educación ni te cuento. O sea, el hecho de que para memorizar tú tienes que coger un contenido y entenderlo en primer lugar, si se supone que es aprendizaje, y leerlo varias veces, repetirlo, hacer lo propio, etcétera, etcétera. Y eso es repetir. Claro. Repetir es un término que tiene mala prensa en el siglo XXI, en una sociedad donde la novedad se convierte en el epicentro, hacia donde van todas las miradas, los deseos, los apetitos. Entonces, cuando tú sedimentas un ritual, estabiliza mucho la parte emocional del sujeto y también trabaja el placer. El problema está en que para que eso se convierta en ritual tienes que repetir una y otra vez y Claro. hacerlo desde el ámbito de la apertura intelectual y emocional. Es decir, no, esto voy a hacer lo mío, pero a cambio estás pensando que pierdes otras oportunidades. Claro, y eso ya no, Y eso es lo que la gente nos crea empieza una frustración terrible. porque además tenemos conciencia de que, conciencia, creemos que de alguna manera vas a llegar a encontrar nichos de placer mejores que el que ya acabas de conocer, que no lo has sedimentado como placer porque simplemente lo has hecho una vez o dos y por lo tanto no has podido convertirlo en ningún ritual, y de repente dices, no, voy a probar otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y a mí eso me parece que es uno de los grandes males del siglo XXI. En Tú todos lo los has procesos. denominado como neofilia Sí, en tus libros del arte de pensar. Y en última instancia, bueno, estamos hablando de FOMO, estamos hablando de, pues eso, sí, de una sensación que le produce, yo creo, a la mente, vamos a decir, adolescente, ¿no? O que incluso hablábamos antes off the record de Goma, él diría la espontaneidad no educada, ¿no? En el sentido de que cuando tú vas creciendo, piensas que tienes el mundo entero
para experimentar y para disfrutar. Y esa sensación de Bueno, que te yo falta... lo tengo todavía, ¿eh? O sea, Bueno, no. él también dice, perdona que ponga demasiado más. De hecho, quiero decir que hoy ya podemos hablar de filosofía sin tapujos, porque llevo mordiéndome la lengua con todos los invitados e invitadas que hemos traído, porque hemos hablado de psicología, hemos hablado de educación física, hemos hablado de tantas áreas que convergen en la educación. Y siempre la filosofía está muy presente porque para mí es una afición y es una pasión. Pero hoy ya hablamos sin tapujos, rienda suelta, y ponía muchas veces de referencia a Gomá porque él también, o sea, hablaba de la espontaneidad, también hablaba de lo quiero todo, ¿no? Tiene un artículo muy bonito, no sé si era en El Mundo, en su columna, bueno, como al final yo lo consumo por Twitter, pues, bueno, y por su libro, evidentemente, pero ese artículo concreto, él tiene la bondad de hacerle captura, de hacerle fotito y lo sube a Twitter. Y él hablaba de eso, de lo quiero todo, ¿no? Y hablaba de esa conciliación que es difícil porque requiere una educación en muchos ámbitos, emocional también, una educación personal en la que uno aprende a vivir con lo que tiene, a disfrutarlo, esa ingenuidad aprendida también de la que él habla, pero a su vez jamás, mientras sigue vivo, niega el deseo de la totalidad, de ser todo, de aspirar a todo. Y eso me parece difícil de llegar a ese punto, pero maravilloso cuando se llega. Bueno, pero a ver, yo sospecho en Javier Gomá, que lo tengo como amigo, que hablamos de un tipo de deseo muy diferente a lo que puede entender cualquier persona Claro. desde la historia. Es un deseo educado. Es decir, ayer o anteayer reflexionaba sobre este tema con Francino, con Carlos Francino, sobre las configuraciones de los deseos contemporáneos. Y creo que uno de los grandes males es que hemos abandonado la educación del deseo. Y hablando de educación me parece fundamental. Porque cuando tú sientes, mira, no hace mucho me pasó aquí en la facultad, hablaba con un compañero que venía a pedirme consejos sobre escribir. O sea, yo tengo un impulso para escribir, me decía, desde que tengo 14, 15 años, ahora tengo 30 y tanto, 40, no me acuerdo qué edad tiene, y no sé si sentarme, me quiero sentar, quiero hacerlo y tal. Y entonces, ese impulso, ese deseo que tenía, que le acompañaba, le estaba frustrando el no haberlo hecho. Y le pregunté, digo, bueno, ¿cuál es la intensidad de tu deseo? ¿Cuál es la intensidad de tu deseo? Y cómo has nutrido una cosa que te viene, una llama que se enciende por primera vez con 14 o 15 años, ¿cómo lo has nutrido? Porque cuando el deseo está educado, yo entiendo que lo que has hecho es encontrar una pulsión inicial en ti, que se convierte en deseo, y lo has alimentado. Lo has alimentado de una manera inteligente. Es decir, si tú quieres escribir y tienes esa pulsión inicial y crees que te gustaría organizar negro sobre blanco tu idea y fabular o convertirte en un ensayista o en un poeta, tú tienes que empezar a hacerlo. Y tienes que leer poesía y tienes que leer literatura, porque quieres ver cómo otros han sido capaces de vehicular sus deseos y educarlos a través de esa obra. Pero si tú tienes 15 o 16 años con un deseo y cuando tienes 35 o 40, miras para atrás y yo te pregunto cuánto has escrito, me dices no, todavía no, significa que tú estás romantizando tu deseo, pero no lo has nutrido. No hemos conseguido que de alguna manera tu deseo bien nutrido se convierta en necesidad. Claro. Porque cuando hay una necesidad escribes. Escribe un día, al día siguiente, al mes siguiente, al año siguiente y sigue escribiendo porque se convierte en una necesidad para ti. Al final se sustancia en prioridad, en tu... Es una identidad que tú vas a configurar que si la alimentas bien, si educas bien ese proceso de deseo, lo que vas a conseguir es que no entiendas la vida sin satisfacer lo que se ha convertido en necesidad. Claro. Y eso me parece bellísimo. Entonces, cuando alguien te dice, yo lo aspiro, o sea, mi deseo sigue, además viniendo de Javier Gómez lo entiendo, ¿no? Porque una de las bases de cuando tú tienes un apetito de filosofía, lo quieras o no, en el fondo lo que te manifiestas es como una persona eminentemente curiosa, con un apetito de aprendizaje infinito. Y eso implica querer llegar a todos los sitios en todos los momentos. Es una de las lecciones vitales que intento que de alguna manera cuando estoy hablando con mi hijo o hablo con los alumnos que llegan aquí a primero de primaria a estudiar en la facultad, siempre digo, o sea, la esencia del gran maestro o del gran docente pasa por no perder nunca la curiosidad ante los que tienen delante. Sí, porque también se transmite, ¿no? De esa forma a tus alumnos que se lo pide a ellos. Entonces tendrán que verlo en ti. Y esa parte a mí me parece que la hemos abandonado, tanto la educación del deseo. Porque hoy en día el deseo no necesita alimentarse. Es decir, te llega el impulso
generalmente controlado por narrativas externas que controlan muy bien tus procesos atencionales. Entonces, cuando la atención se arroja hacia algún sitio que tú no la controlas, se arroja y se sitúa ahí, de repente crea una necesidad que se convierte en deseo y la intensidad es muy fuerte. Los deseos contemporáneos tienen intensidades que a veces a mí hasta me preocupan, Sí, sí, sí. porque ahondan en... El deseo tiene una cosa muy curiosa y es que la intensidad del deseo es inversamente proporcional a la duración. Sí, sí, sí. Si Eso tú... ya desde Epicuro, ¿no? Que también fue un filósofo que me gustó mucho cuando lo leí, ya lo sabemos, ¿no? O sea, hay los placeres inmediatos y los placeres que vas cultivando con el tiempo y que perduran. Él habla de natural y necesario. Exactamente. Dice, pero si tú tienes un deseo muy intenso, es muy difícil mantenerlo en el tiempo porque Claro. es agotador. Entonces, los deseos muy intensos buscan satisfacción inmediata. Pero claro, cuando aplacas esa satisfacción inmediata, tienes que generar una nueva proyección. Claro. Tienes que volver a fabular. Entonces, ese problema de la contemporaneidad es que de alguna manera condiciona o vehicula muchas de nuestras singularidades. A mí eso sí me preocupa porque hemos perdido la capacidad de disfrutar. Es decir, el placer ha pasado a un segundo plano y el deseo adquiere una entidad prioritaria en nosotros. Y cuando tú te dejas llevar por tus deseos y crees que los mereces, es decir, que mereces saciarlos todos y además tienes la sensación de cercanía y proximidad y posibilidad, a todo el mundo cree que puede saciar sus deseos y que eso le va a traer felicidad, olvidan que un deseo bien nutrido, un deseo que lo configura como un nutriente intelectual, se convierte en una necesidad y por lo tanto en un placer. Porque lo repites, lo sedimentas, lo cultivas y esto no da tiempo en el siglo XXI a hacerlo. O hemos abandonado la pedagogía del placer. Estamos muy centrados en la satisfacción del deseo y abandonan el placer. Y para que el placer vaya creciendo, que es una de las cosas que creo que se entiende muy bien a medida que uno en la vida mira atrás y ve qué cosas ha hecho bien y qué cosas no ha terminado de hacer bien, para que el placer aumente, tú necesitas que el deseo esté educado. Es que es paradójico, pero cuando vamos cumpliendo años, parece que tenemos una perspectiva de la vida más calmada, ¿no? Que uno podría pensar que es antiintuitivo, porque cuando tienes 20 años tienes más vida por delante y cuando tienes 40 pues tienes menos. Sin embargo, cuando tienes 40, fruto de cómo has experimentado tu realidad y efectivamente habiendo sido consciente cuando has ido conquistando esos deseos de que eso no se sacia y de que es mucho más interesante aprender a convivir con ese deseo desde una perspectiva pues, más moderada, ¿no? Que diríamos en términos aristotélicos, ¿no? Pues virtuosa, ¿no? Educarte en el sentido de identificar esos deseos, pero saber que también la consecución de ese deseo y no la culminación ya es un placer. O en última instancia, eso, una actitud mucho más calmada, mucho más pasada, no tan, pues eso, tan visceral, tan impulsiva. Y eso como que necesita experimentarlo, al final, como se suele decir, ¿no? Nadie escarmienta en cabeza ajena y uno tiene que pasar por todas esas etapas y ya llega uno a 40, a la edad de 40. Yo justo cuando tomé la decisión de entrar en educación primaria con 35, yo después me sorprendí porque dije, ¿cómo he tomado esta decisión a 5 años vista, 4 o 5 años vista? Porque yo estoy trabajando y yo, hombre, yo quería también hacerlo lo antes posible en 4 años, pero sabía que podía ser que fueran 4 o 5. Y dije, joder, que temple en el sentido me queda, o sea, ya sabéis, con 40 años, no me parece como que llego tarde y tal. Y me di cuenta de que cuando eres mayor, eres capaz de proyectarte más a largo plazo que cuando eres joven, que precisamente tienes toda la vida para hacerlo, ¿no? Y me resultaba muy curioso, ¿no? Esa relación juventud, madurez. Bueno, mucha gente también, no sé si era Carl Jung, el filósofo psicólogo, que decía que la vida empieza a los 40, o sea que creo que es una literatura también que es amplia, ¿no? La que habla de esa madurez necesaria para contemplar la vida con calma. Yo creo que es que depende del dato biográfico, pero sí creo que estamos en un momento histórico difícil con las temporalidades. El futuro ha desaparecido del campo de visión del sujeto contemporáneo. Claro. Por eso cuando tú tienes a lo mejor 40 o 50, apaciguas primero ese apetito inmediato, esas pulsiones del deseo que tienes que satisfacer porque has jerarquizado la vida. Es decir, con 40 o 50 años, si has tenido un poquito de visión hacia lo que has conseguido y lo que te falta, ya tienes la jerarquía hecha, lo que es relevante para ti, lo que no es relevante, y te conoces un poquito mejor si has utilizado un poco de sabiduría en ese proceso de análisis. Pero es verdad que eso es independiente a cómo hoy en día se viven las categorías temporales. Las categorías temporales son 3, pasado, presente y futuro, no hay más, se acabó. Y desde esa perspectiva, hasta hace poquito, yo creo que Internet o la globalización, ¿no? o el modo en el que todo se acelera
con las interconexiones. Hasta hace poco el futuro, no te voy a decir que se pudiera controlar, pero sí que se podía atisbar. Había una manera en la que el individuo, yo cuando tenía 20 años y miraba al futuro, y mis padres miraban a mi futuro, y mis profesores miraban a mi futuro, veían luz y claridad. Y entonces toda mi generación quería habitar el futuro porque sabía que era un lugar maravilloso en el que encontrarte. Y Sí, que de despliegue de ese potencial que todavía era intuitivo, intuía solamente, ¿no? y posible. Imposible, Había claro. una posibilidad de Claro. futuro. Es decir, mirábamos a 20 años vista porque teníamos la capacidad de mirar a 20 años vista, aunque luego te equivocaras. Pero era un lugar luminoso que tenía un recorrido y que sabías que si hacías ese recorrido podías habitar ese lugar luminoso. Y toda mi generación quería habitar el futuro. Llega la globalización, empiezan los mensajes más dañinos a nivel global sobre el futuro, sobre el cambio climático, que es importante tener el mensaje claro, sobre el fin de los recursos materiales, sobre la superpoblación, sobre las dificultades de encontrar trabajo. Ahora ya con la inteligencia artificial se inyecta un nuevo miedo sobre las profesiones laborales en los próximos 10 años y encuentras que el futuro, que era ese espacio luminoso para muchas generaciones y que lo queríamos habitar, ha dejado de ser un espacio luminoso, se ha acortado, ya nadie tiene posibilidad de vislumbrar el futuro a 10 años vista, ni por asomo. Ni por asomo. Sí, no sabemos la semana que viene qué Sí, nueva actualización de la ChatGPT 2.57. O qué locura va a decir un líder mundial o qué pandemia te va a llegar. Entonces, claro, cuando tú encuentras que esquilmas la idea de futuro a las generaciones contemporáneas que son las encargadas de construir ese futuro, que es uno de los mensajes con los que yo me peleo muchísimo. Es decir, tenemos la sensación de que el futuro es un lugar lóbrego, donde casi nadie o tenemos mucho miedo a habitar. Entonces, si tú la categoría del futuro, que era muy, muy amplia, las has estrechado muchísimo, habitar el futuro no es un deseo. Y eso convierte al presente en un lugar muy ancho. Y encima de eso con tantas opciones, ¿no? Que a través de redes sociales vemos la infinidad, como tú dices, infinidad de opciones realizables, porque tú también en algunos de los libros lo desarrollas, que antes pues tú tenías, pues eso, a lo mejor el vecino que tenía el Mercedes, o tú tenías, pero también había esa distancia pues con las estrellas de Hollywood o con tal. Hoy en día cualquiera cree que puede ser el mayor influencer, cobrar millones, comprar un Lambo, entonces esas distancias se han acortado en un mal sentido, porque todos queremos ser el millonario, pero además mañana. Encima. Entonces, sí, tiene todo. Verdad. ¿Y cómo transmitimos efectivamente o cómo revertimos, cómo damos esa batalla? Porque al final no es un estadio, no es una situación favorable para la vida en sociedad humana. Me gustaba mucho, yo aprendí de Carlos Fernández Liria el concepto de Estado y su relación con el lugar donde no están sucediéndose la inclemencia del tiempo, es decir, un espacio apartado del tiempo. Él tiene un vídeo muy, muy chulo en el que hace una analogía entre el mito de Cronos y el capitalismo. Y cómo cuando Cronos devora a su hijo continuamente, pues no puede suceder la sociedad humana, porque nada permanece, entonces nada puede construirse. Y en la medida en que Zeus, que por eso también sería el rey de los dioses, es capaz de matar a su padre, de matar el tiempo, deja un espacio, que sería el ágora, ¿no?, griego, donde no hay guerra, no tenemos que estar todos pendientes de ver qué pasa y podemos hablar. Entonces ya se crea el parlamento. Y en ese estado donde estamos protegidos con las leyes que hacen que no tengamos que debatir todo una y otra vez, podemos hablar. Y en esa situación de quietud, el estado también, lo que permanece, lo que está estable, pues se construyen las sociedades. Entonces parece que es una necesidad antropológica para que se construya, pues en el caso en el que estamos hoy en día, que al menos a mí me parece una cosa que me preocupa, la democracia, ¿no? O sea, la democracia creo que en y además te lo quería comentar a ti para que tú me lo desarrolles, que estamos en un momento que se parece mucho a la caída del imperio o sea, después de Alejandro Magno se descompone aquello, ¿no? Y la democracia griega, que habían tenido su época de plenitud, pues ya acaban con esa fragmentación.
Y ahí empiezan pues también los coaching de la época, ¿no? Todas las líneas filosóficas que al final, en vez de, como anteriormente, con este estado donde el Parlamento favorecía la aparición de filósofos que hacían que, bueno, que profundizásemos en el entendimiento de las cosas que tienen que ver con el humano, pero también con la sociedad, con la política, pues ahora ya no, nadie confía en el futuro, todo se desmantela, entonces pues ya no podemos salvar la ciudad, sálvese quien pueda, ¿no? Y ahí entra el estoicismo, el epicureísmo, el cinismo, etcétera. Y ahora pareciera que lo que corre riesgo, evidentemente, efectivamente, es igualmente la democracia, ese hábitat más o menos protegido por las leyes, por el estado de bienestar que diríamos, y ahí habitan pues ya los nuevos gurús, en este caso pues ya un poco, pues como se suele decir, ¿no? Ya para la pantomima, la parodia, ¿no? Porque ojalá tuviésemos a Epicuro y a los referentes intelectuales que en esa época desarrollaron esa línea filosófica. Algunos hay, como es tu caso, por ejemplo, que yo creo que también el que tú tengas el predicamento que tienes tiene que ver con que tú proyectas ese mensaje, pero de una forma pues, mucho más cultivada y aprovechándote de toda la trayectoria de la filosofía hasta hoy y la ponen al servicio de que la gente pues tenga una vida más feliz, ¿no? Pero en última instancia, me enrolla un poquito, lo que quería transmitir es eso, ¿no? Que nos encontramos en un momento de quiebre de esa estabilidad, de esa incertidumbre y nos encontramos como maestros o como futuros maestros diciéndole a los niños, no, tranquilo, tenéis que tener pensamiento crítico. Tal, o sea, es un poco contradictorio, el mundo se desmorona y nosotros diciéndole, nada. Bueno, a ver, es que ha sacado muchos Es que es una lucha A filosófica, ver, pero también política. En fin, se mezclan muchas dimensiones y es complicado. Sé que yo no te no. echo un balón fácil. No, sino es que son muchos temas, pero sí creo que tenemos a la hora de educar hay que sembrar siempre lo del pensamiento crítico, espíritu crítico, llámalo como quieras, pero tienes que sembrar una idea de futuro luminosa. Y para eso necesitamos de alguna manera comprender, y esto lo he dicho en muchos sitios, ¿no? Que los mecanismos mediáticos que buscan arrojar la atención de nosotros, los que están obsesionados con que les regalemos nuestra atención, van a buscar de alguna manera cualquier mensaje que te llame la atención. Y los mensajes que nos llaman la atención suelen ser aquellos que nos pillan más alejados de nuestra cotidianidad. Y generalmente los que acuden al miedo. Entonces, todo lo que vemos generalmente en los medios de comunicación hablando sobre el futuro son mensajes que están preñados de miedo. La inteligencia artificial os va a quitar el trabajo, vamos a tener un planeta que se va al garete. Que no digo que no sean mensajes verdaderos, lo que digo es que se insiste muchísimo en que las noticias tengan un tamiz siempre poco constructivo, digámoslo. Sí, al final buscan esas emociones viscerales que son las que hacen que te hagas clic, que tú Y dejes la tele y no cambies claro, de cadena. pero cuando tú estás consumiendo este tipo de mensajes constantemente, empiezas a interiorizar una idea de futuro. Sí, totalmente pesimista. Exacto. Y bueno, se dice, ¿no? Que tenemos miles de ciencias ficciones de distopía. ¿Cuántas de utopía? Yo tengo una especial cariño a No, no. Star Trek porque creo que es de las pocas, Que, Star Trek, que es utópica. que es utópica, que se resolvieron con mucha dificultad, porque si sabes el lore, que se diría hoy, si sabes un poco la historia, todo empieza a funcionar a partir de un momento de que que estuvimos a punto de irnos al garete, pero en ese momento de a punto de irnos al garete, resolvimos la situación de una manera tal, y bueno, al final hay como una pacificación del planeta y una conquista intergaláctica pacífica, muy democrática, pero es verdad que dices, es que es la única, es que todo lo demás Bueno, es yo Mad entiendo, Max. yo entiendo que ciencia ficción siempre tenga que ver. Cuando uno está mediatizando algo, bueno, pues lo que quiera es que los demás lo consuman y entonces busca esa manera. Pero sí creo que desde la educación no deberíamos de entrar en estas dinámicas. Es No- que no- nuestro papel es el contrario, justo, ¿no? y aparte, hacer ver a la sociedad que esos mensajes son la excepción y que por eso son noticias. Claro. Es decir, todo lo noticiable es aquello que se configura desde una ubicación excepcional para el sujeto que consume algo. O sea, si yo considero que esto es noticia es porque es algo nuevo. Claro. Es algo que no suele ocurrir. Entonces, el hecho de que la gente se apunta a ONG o los sábados vaya aquí al comedor de Trinitario a echar una mano
o estemos en los centros cívicos haciendo club de lectura para que todo el mundo disfrute de eso, que es lo cotidiano que pasa en muchos barrios, en muchos sitios, con mucha gente colaborando. Eso no es noticia en ningún sitio. Y es bueno que no lo sea, porque esa es la cotidianidad. El problema está en que cuando se vuelca demasiado los procesos de noticias en los aspectos más críticos, más negativos, los que generan más incertidumbre, los que pueden inyectar una semillita de miedo, ¿no? Lo que empieza es a desequilibrar la balanza del el proyecto de ciudadano que estás construyendo, porque le estás metiendo demasiada información lóbrega en su idea de futuro. Está apagando esa llama que debiera tener como ¿Qué clase de pulsión ciudadana, ¿no? Pues esto, imagínate que ese ciudadano se va a implicar en la construcción del futuro si le está diciendo que el Claro. futuro está muy mal. No hay futuro, claro. Y que él no forma parte o no quiere habitar ese futuro. Yo antes te Claro. decía, nosotros queríamos habitar el futuro porque era un espacio de luz. Claro. Ahora, ¿quién quiere habitar el futuro? Entonces, lo primero que le digo a los chavales cuando entran aquí en primero de la carrera, lo primero que le digo, el futuro es un lugar por construir. Tú no puedes pensar que es un sitio durísimo donde va a tener que opositar contra miles de personas, donde no sabes si va a conseguir un día una plaza. Olvídate de todo eso. El futuro es un Claro. lugar que tú construyes, que yo construyo, que vamos construyendo todos. Y nadie sabe cómo va a ser. Puedes advertirme cosas, pero nadie sabe cómo va a ser. Y yo estoy harto de verlo, por ejemplo, en el mundo editorial. Es decir, yo cuando me siento con los editores del país, y algunos son editores a nivel internacional muy grandes, porque son de Planeta o de Penguin y funcionan por toda Latinoamérica y traducen en otro idioma, cuando se sientan contigo todavía a día de hoy te dicen, yo no sé cómo se hace un bestseller. ¿Por qué ha triunfado este libro? Lo explicamos ad hoc. Pero si supiéramos previamente, lo haríamos. Hacemos una narrativa posterior y ha funcionado porque tal, pero... Como el economista. Claro, efectivamente. O sea, yo te puedo explicar... Es un gran historiador, pero un pésimo predictor, ¿no? Pero es que y más hoy en el siglo XXI, que es imponderable cualquier mecanismo de control, ¿no? Y con ese famoso efecto mariposa. Entonces, claro, desde esa perspectiva, decirle a los alumnos, oye, todos estos mensajes que siembran resquemor en el futuro, olvidadlos en el sentido de que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Una cosa es que advirtamos y formemos a la gente para que tome conciencia. Una cosa es tomar conciencia de que tenemos que cuidar el planeta, de que tenemos que intentar trabajar por la igualdad. Todos estos mensajes son obligatorios, pero desde la conciencia, no desde el miedo. Claro. Y el segundo mensaje es, oye, tú construyes futuro. Y como construyes futuro, toma conciencia de que el futuro será como tú lo quieras construir, no como los que están arriba o como los medios te dicen que va a ser. Entonces, esto necesitamos inyectarlo en vena a los que se van a ocupar de las generaciones futuras, que son los que ahora están aquí trabajando en esta facultad, los que están estudiando en esta facultad. Entonces, cuando los alumnos después de 4 años salgan y entren en un aula con 25 niños, lo primero que tienen que es educar una visión luminosa del futuro, para que los niños quieran construir ese futuro. Y esto no lo estamos haciendo. Claro. Hemos olvidado esa categoría temporal. Entonces estamos en un presente ensanchado. Cuando tú ensanchas el presente, porque ya si te hablo del pasado, es una categoría histórica que ha desaparecido. Claro. Es decir, a mí me gustaría saber cuántas de las nuevas pedagogías que hay y que se ponen de moda han leído las pedagogías del siglo XIX. Porque cuando tú lees lo que se hizo en España en el siglo XIX, en el siglo, a principios del XX, ¿no? Con muchas innovaciones pedagógicas interesantes, y ahora ves que surge una metodología que te dice la clase invertida, dice, bueno, pues si esto ya lo hacía Guardia y Ferrer hace 120 años, pero no se ha estudiado, no se ha ido al pasado, no se ha investigado, no se ha querido saber en muchos sentidos, ¿no? Entonces, desde la perspectiva del pasado, poner en valor la historia a nivel biográfico también, es decir, conocer las narrativas propias que a un niño configuran su identidad, o que a ti te configura la identidad, es importante. Y hemos roto el vínculo con abuelos, con padres, con bisabuelos. Hemos roto ese ritual de la historia biográfica que configura la identidad de cada sujeto, porque hemos dejado de contar las historias familiares. Es decir, yo esto lo he contado en muchos sitios, pero creo que es sintomático. Yo comencé con 22 años de dar clase. Y cuando tenía 24, yo me fui a la pública, empecé a hacer una pregunta porque me tocó un pueblo. Me destinaron fuera y encontré cierto shock entre dar clase en un pueblecito de haber dado 3 años en la capital. Yo había dado clase en Córdoba nada más. Y allí todos tenían unas raíces muy consolidadas y una conciencia de quién era cada familia, qué mote tenía y cómo era la historia de esa familia, pero 4 o 5 generaciones previas. O sea, conocían todo ese proceso que en la ciudad no se conocía tanto, pero todavía había cierto conocimiento. Entonces, cuando yo preguntaba que me levanten la mano los que sepan cómo se enamoraron su abuelo o de qué pueblo era, me levantaba la mano casi toda la clase.
Y eso me fue pasando año tras año, pero a medida que pasaban los años, cada vez me levantaba menos. Este año aquí en la facultad es una clase de 80, yo tengo todos los primeros, levanta la mano ya un 17, un 20%. No saben cómo se enamoraron sus abuelos, no saben mucho de sus pueblos, no saben mucho, bueno, de la posguerra ya ni te cuento, no saben las historias que han configurado las biografías de sus familias. Y ellos han estado en teoría filtrando o impregnándose de los valores que su madre y su padre o su tía o quien sea le ha ido configurando en esas biografías desde que son niños. Pero no se han ocupado de decirle de dónde procede nuestra manera de ver el mundo, nuestra cosmovisión. Así es que el pasado como categoría histórica ya no tiene mucha relevancia. ¿Qué pasa? Que cuando tú a un adolescente o a un niño no le vas nutriendo el pasado desde la comprensión de por qué somos así, somos importantes, eso no se hace en la familia Ruiz, por ejemplo, ¿no? Decir, no, los Ruiz no hacemos eso. Pero esto nos sentimos ofendidos porque somos honestos, somos tal. Entonces, él forma parte Hay de una comunidad. asociación, de unos Exacto, valores se que siente. son compartidos. Exacto. Bueno, esto ya no se hace, porque ya el microcosmo de cada familia está muy ocupado, cada uno en su propio proyecto vital, ¿no? Pero paradójicamente muy conectado con la globalidad. O sea, a mí siempre me hacía mucha gracia la paradoja de aquellos que decían que una de los argumentos contra el comunismo es no nos gusta el comunismo porque todos vestiríamos iguales, ¿no? Todos pensaríamos iguales. Y digo, ojo, que paradójico que haya sido el capitalismo y más concretamente la globalización lo que haya hecho que efectivamente al final la vida de un cordobés tenga mucho que ver con alguien de Kentucky. Porque al final consumimos todos Instagram y a poco que tengamos unos gustos parecidos, el algoritmo nos presentará pues el contenido parecido y sin embargo, pues eso, con mi madre, con mi padre o con mi primo, pues a lo mejor no tengo esa cultura compartida, de esa biografía que nos conforma. Sí. A mí no me preocupa el tema tanto de la globalización, que me parece que tiene... Tiene unos efectos, pero bueno, también pero positivos en me muchos parece aspectos. una maravilla. Yo confieso que cuando tú interconectas 9.000 millones de cerebros en el mundo, es una panacea. O sea, estás compartiendo el saber de todos, estás compartiendo las inquietudes, también la maldad, no te digo que no, pero me parece que el mundo ahora mismo es mucho mejor que hace 20 años de aquí a Lima. O sea, no querría habitar en otro mundo que no fuese este. Y dudo mucho que alguien quisiera habitar otro mundo que no fuese este. Eso no significa que haya gente en lugares que esté pasándolo muy mal y que le gustaría estar en otro mundo. Claro. Pero probablemente el mundo al que le gustaría estar se encuentra hoy, aquí, o sea, claro, sea en Córdoba, o sea, o en así, Sevilla. a no ser que hayas tenido una catástrofe pues como una personal. Guerra civil o una guerra civil como está pasando en Ucrania. Es decir, esas partes sí son denunciables. Pero yo hablo de la globalidad, no quiero entrar en populismo, de que ya es que tú no estás conociendo a los chinos oprimidos que están trabajando para los que están en la gran ciudad. Gomá lo explica muy bien, dice incluso la persona más deprimida de su sociedad preferiría ser una persona deprimida de su sociedad. O sea, la persona con una discapacidad, la mujer, el pobre, en qué mundo quiere vivir y prefiere ser, es mejor ser pobre en este mundo que no en el 1500. O sea, que incluso... Hombre, a ver, es que nunca hemos tenido un mundo con posibilidades de mejora tan grandes como el nuestro. Claro. Ya está. Entonces, desde el momento en que tú tienes una posibilidad de mejora enorme, hay un proyecto mucho más amplio de desarrollo, que no significa que luego mejoras, pero la posibilidad de mejora. Entonces, la globalización tiene sus cosas negativas. El índice de pobreza. O sea, ¿cómo es el índice de pobreza hoy? Bueno, esto te basa en el libro de Steven Pinker, escribe Los ángeles que llevamos dentro, creo que se llama, en el 2018, donde hace un recorrido estadístico brutal. Es un tema estadístico. Yo estoy en contra de la estadística para muchas cosas. Pero es verdad que si tú me estás hablando de renta per cápita y de datos objetivables, bueno, te lo puedo comprar, ¿no? Entonces él demuestra el número de guerras, el número de muertos, te va diciendo, bueno, que estamos en la mejor sociedad con diferencia del mundo, en un ensayo que tiene, pues no sé, son 1.500 páginas, una barbaridad. Pero aparte de lo estadístico, por reforzar tu postura escéptica frente a la estadística, que está muy bien, vamos a tener a un profesor especializado en estadística y pensamiento crítico. La parte cualitativa también, el referente humano hoy es el hombre pacífico, mientras que siempre ha sido históricamente el hombre de guerra. Es decir, en la historia, y tú me lo podrás desarrollar incluso mejor, el ideal de hombre, y de hecho es hombre, porque ni siquiera no le damos un margen a la mujer. Siempre históricamente ha sido el hombre bélico, el que saltaba, el que guerreaba. Hoy
aunque no con, digamos, no de forma abrumadora, pero sí que todos tenemos como referente el hombre pacífico. O sea, un hombre, si quieres después podemos entrar un hombre de negocio, un hombre emprendedor, pero en última instancia no está ya el hombre que se apunta a la guerra. Hoy en día, si tuviésemos que, de hecho está ahora muchas veces saliendo en prensa, si algunos países vuelven a poner el El servicio servicio sí, militar militar, obligatorio, sí. y yo creo que hoy en día nadie dice, no, porque yo quiero luchar por mi país. Es decir, no hay una expectativa, el ser humano, el hombre, la mujer, adolescente, no se cría con una expectativa de ir a matar por su país. Y yo creo que eso también tiene que ver un poco cómo construimos la sociedad en base a qué referentes. Y eso habla bien de que estamos construyendo una referencia más pacífica. Lo que pasa es que muchas veces pues, no coinciden lo que sea la realidad nunca coincide con el ideal, con el esquema de lo que nosotros entendemos que debiera ser. Esa pelea siempre entre el ser y el deber ser. Pero eso a uno ha de reconciliarlo uno en su experiencia vital. Y perdona que te he cortado, pero es que me parecía muy interesante como se explicaba en esa expectativa de hoy proyectarse pues, como personas pacíficas, que a día de hoy nadie piensa en, no, pues yo así cojo una pistola y me voy a pegarme tiros. El Don Quijote de la Mancha, que es, o sea, un señor que su máxima aspiración era pegarse con molinos porque entendía que era lo máximo a lo que podía aspirar en la vida, ¿no? Hoy Bueno, no. yo no el Quijote a ese nivel, yo Bueno, creo que es una crítica justamente a eso, es verdad. es un tema, es un tema de honor y de valores, es decir, es diferente, pero en cualquier caso, analizar el Quijote no llevaría 50.000 podcasts. Em, Mi problema está, tú hablas de referentes, mi problema está en que ahora mismo no sé muy bien cuáles son los referentes que tenemos. Tenemos líderes, que yo no lo llamé, el término líder lo eliminaría, ¿no? Pero tenemos gente que gestiona la política nacional o mundial de una manera, tenemos empresarios que gestionan la economía de otra, grandes corporaciones, pero también tenemos futbolistas que son referentes para niños. Hay yo creo que el tema de los referentes a día de hoy no me queda claro. Sí, es verdad que tenemos un proceso educativo eminentemente basado en cuidar y convivencia a nivel de valores éticos y que se tiene muy claro cuando la democracia se convierte en un sitio donde la idea de igualdad en el voto ya de por sí va sembrando el que tu perspectiva política se acepte porque tu voto es legítimo más que el del resto. Y entonces, bueno, se va filtrando pues, cierta idea de que la convivencia se tiene que cuidar si no queremos estar en un problema de guerra. Pero tampoco tengo claro que no quisiéramos luchar y matar por nuestra bandera, porque cuando llegase el momento en el que vieses que tus libertades, que el futuro de tu hijo se pone en peligro serio y real, no sé hasta qué punto nos diría, bueno, es que mm, esta es mi bandera. O sea, Claro. mi bandera es mi patria y mi patria es donde están los míos y yo tengo que defender esto. De hecho, hay gente a día de hoy en nuestro país que consideran que hay Bueno, una sí que. bandera que defender levantando muros para que otros no vengan. Claro, claro, sí, Porque sí, sigue presente. consideran que el país es algo suyo, que han colaborado en fabricarlo y que por lo tanto tiene que quedarse en propiedad. Es decir, la idea del cosmopolitismo, que es una idea maravillosa que los griegos adoptan desde el principio cuando deciden que no quieren ser atenienses, es decir, cuando Diógenes llega y dice, no, yo soy cosmopolita. O sea, yo no elijo nacer en este sitio. Mm. Entonces, y no tengo ningún derecho de privilegio, es decir, son mis padres los que me trajeron aquí, nací por un tema de azar. Nosotros estamos en Córdoba, si hubieran nacido 400 kilómetros más abajo nada más, que Ya está. son 2 horas y media, pues hubieran nacido en Marruecos, tu vida hubiera sido completamente diferente. Ya está, no pasa nada. Pero hay gente que sí mataría por la bandera y hay gente que no quiere que otros vengan a lugares que consideran que tienen una propiedad, ¿no? O sea que no veo tan claro esa parte de que no mataríamos por una bandera, ¿no? Cuando se trata en patria. Pero por centrar el tema en la educación, que es un podcast de educación, yo creo que tenemos muchas posibilidades de modificar entornos de proximidad con la educación. Y la globalización tiene la inmensa belleza también de interconectar a las personas que están en un sitio con las personas que están muy alejadas de otro para presentar realidades alternas y que en la comparación también haya crecimiento. Entonces, cuando tú consigas que tus alumnos de alguna manera entiendan el mundo como un lugar plural, ¿no? Del que se pueden nutrir y al que pueden nutrir, estás haciendo una labor de vínculo. Y eso se hace en el aula. Y se hace con tus 25 alumnos o con tus 80 aquí en la facultad, un día, un mes, un año.
Nosotros además estamos preparando a maestros y a maestras, con lo que muchos estarán 2 años con niños, 5 horas a la semana, pudiendo perfilar una parte de su identidad, educando en valores, con la ejemplaridad principalmente. Eso les contaba el otro día aquí a los alumnos, o sea, utilicé la palabra, vamos a entender qué significa la ejemplaridad, ¿no? Los procesos de aprendizaje a través de la ejemplaridad del docente o de la maestra que entra al aula. Y cuando tú haces eso con una generación, a mí me parece una belleza increíble pensarlo desde esta perspectiva. Cuando tú eres un docente o una docente implicado en que crees que puedes hacer que tu alumno y tu alumna se integren en el vínculo comunitario para mejorar la sociedad en la que están, cuyo objetivo sea, oye, yo me encontré el mundo así, cuando me muera, quiero haberlo dejado un poquito mejor. En mi nicho de proximidad. Ya está. No tengo aspiración a cambiar el mundo desde otro lugar que no sea desde mi nicho de proximidad. Cuando tú te pasas 40 años haciendo esto, con 25 niños, miras para atrás y multiplicas cuántos niños has podido influenciar para que en su identidad vayan sembrando esa pequeña semilla del cuidado y del vínculo hacia sí y hacia el otro, oye, la labor es ingente. Ya. Es ingente. Es decir, es una cosa, me parece que se nos olvida que un maestro, la vida de un maestro o de una maestra buena, es decir, que se ha implicado y que ha hecho una labor educativa de éxito, cuando termina esa vida docente y mira para atrás, hay que ponerle un monumento a esa persona, porque ha dejado el mundo en un montón de personas que a su vez harán todo lo posible por mejorar ese mundo, y el efecto multiplicador es increíble. Y esto no se habla de la maravilla que es tener una buena maestra, un buen maestro, y como dice Gregorio Luri, y una familia normal, una familia relativamente normal. Pero si tomamos conciencia de esto, nuestra labor será la más importante de todas. Yo he empezado este año, que estamos en el 2025, mi primera clase ha sido decirle a los alumnos de primero de primaria que vayan con la cabeza bien alta cuando le pregunten qué están estudiando. Y que digan que están estudiando por magisterio. Así de sencillo. Y no lo digan con el resquemor que a veces lo hemos dicho cuando nos hemos dedicado a los que estamos en este gremio, porque resulta que hay alguien que dice que en medicina pues tiene la cabeza muy alta, o ingeniero, o informático, Sí. y le decía, ir con la cabeza bien alta porque en nuestra tarea, aparte de ser la más importante de todas, porque estamos configurando la educación de lo que viene en el futuro, probablemente sea de las pocas carreras o de los pocos estudios que son insustituibles por la inteligencia artificial. Y la sociedad se va a dar cuenta en los próximos 6, 7, 8 años. Esta es mi predicción. Es decir, la nota de corte de selectividad de las carreras de educación va a ir subiendo. Y va a ir subiendo porque el futuro laboral que tenemos es único. Tú no puedes meter una inteligencia artificial en un aula a educar a niños de 6, 7, 8, 9, 10 años, si me apuras tampoco adolescentes. Tú necesitas la presencialidad, la vivencia y la ejemplaridad, porque estás configurando a personas, y entonces solo desde lo humano se puede configurar la esencia de lo humano. Entonces, somos insustituibles, somos la profesión con más futuro, con diferencia de todas las profesiones que te puedas imaginar. Es interesante que tenga que venir la inteligencia artificial A ponernos a ponernos en valor, efectivamente, y no hayamos tenido suficiente tiempo de democracia. Pero esa es mi proyección, que igual me equivoco, pero vamos, yo lo veo muy claro. Yo lo veo muy claro. Yo cuando he tenido la oportunidad de estar en las prácticas, ahora estoy en las prácticas, no me canso de decirlo. No puedo hablar con una autoridad de una persona que lleva 50 años en la educación, 20, 30, lo que sea. Pero sí puedo hablar de la autoridad del que ha llevado 10 años, un poco más, de autónomo, y ha conocido muchas profesiones. Porque yo ofrecía servicios a diferentes empresas, por lo cual he tocado un poco con mano, como decía un amigo italiano, he tocado con mano diferentes ámbitos. Y cuando estás en una clase, muy al contrario de esa idea intuitiva que tenemos todos, de que los maestros, pues eso al final es un paseo, ¿no?, de profesión, y que tienen muchas vacaciones. Yo cuando estoy en la clase he visto que aquello es una super profesión. O sea, que el requerimiento competencial, que hablamos tanto de las competencias, personal, emocional, intelectual, de todo tipo, físico, Sí. que tiene esa profesión, implica que esa persona se convierta en un super profesional para hacer un trabajo bueno. Ya si lo hace súper bueno, es que tiene un talento especial que ya lleva el trabajo a otro nivel. Y de hecho se ve mucho, y tenemos la fortuna ahora, que de las cosas buenas, como tú decías, que tienen las redes sociales y este mundo globalizado, es que podemos ver pues ejemplos de docentes que tienen intervenciones en sus clases que nos inspiran, que las suben a internet, a Instagram.
evidentemente muchísimos recursos didácticos, pero Instagram es verdad que nos permite ver, porque graba un reel y la gente hoy en día tiene mucha facilidad para, pues, para montarse a sí mismo grabando, haciendo lo que sea. Y dice, ay, mira, este profesor lo que hizo, pues yo lo voy a hacer, y ves gente que son maravillosos. Pero mínimo, para tú dar tus 5 horas diarias de clase, eres un súper profesional. Es verdad. Y eso hay Me que ponerlo en gusta, valor. me gusta que... Es que me gusta que pongáis en valor a los alumnos eso, y más cuando lo has visto y lo has percibido desde un plano un poco más adulto. Em, no solamente es que tengas que poner en valor, es que el requerimiento que tiene la docencia es un requerimiento integral. No puedes Eso olvidar es. ninguna faceta. Porque desde el minuto 1 que entran en el aula el primer día, los niños están tomándote como referente. Bueno o malo como referente. Y estás siendo ejemplar, lo quieras o no lo quieras decir. Para ellos eres un ejemplo. Sí, implica una presión de partida. De partida, tú eres la autoridad. O sea, se te presupone autoridad. Y por lo tanto, los procesos de evaluación hacia ti que ellos hacen son constantes. Y tienes que tener mucha conciencia de la importancia de la ejemplaridad en esos procesos de educación. Entonces, ya desde que entras hasta que sales, tienes que saber que tu interacción con ellos es una interacción educativa desde el minuto 1, estás explicando o no explicando. Estás en el recreo tomando un café con un compañero y ellos te están viendo de lejos. Todo eso es Sí, educar. si lleva gafas, pues yo alguna vez he entrado con las gafas de sol, profesor, se queda la gafa, el detalle que sea. Es que es así, es que es algo maravilloso. Y la implicación, como tú dices, moral, intelectual, física, o sea, 5 horas. Mira, yo tengo la suerte de que vengo de familia de docentes y he estado muchas horas en clases muy diferentes. O sea, mi madre era maestra de educación especial, de la antigua. Y cuando yo tenía 15, 16 años y salía del instituto, yo iba a comer al colegio donde ella estaba, porque había comedor escolar, y entonces tenía que echarle una mano también con los niños. Y claro, los niños en aquella época todos eran de síndrome de Down. Y a veces cuando terminaba antes me decía, no, hoy te vienes 20 a las 12 porque tengo a 3 en la clase y necesito que me eche una mano con uno. Mi madre le dedicaba un tiempo y un cuidado y un cariño a que aquellos niños aprendieran a ponerse los botones y a poder escribir la letra A o a poder atarse los zapatos con cordones. Un tiempo y una paciencia que yo la veía y me parecía admirable. Claro, luego llegaba a mi casa y se ponía de los nervios porque es que se Se había pasaba. agotado ya la Claro, se le paciencia. había agotado la paciencia. Literalmente, agotado la paciencia Claro. es un término que indica el cansancio, la extenuación con la que mi madre llegaba a casa todos los Claro, días a tiene las una 3 de la capacidad tarde. cognitiva que está expuesta Desde que a llega hasta un que te vas. desgaste. Tú Desde que imagínate. llega, yo tenía, chaval, tuve una pequeña tutoría con mi alumnado de quinto, porque no estaba el profesor y me tuve que quedar yo con un profesor sustituto. Yo no me puedo quedar solo en un aula, pero el profesor sustituto no tenía pillado digamos, el recorrido a esa clase. Yo estaba con ellos, llevo ya un mes y medio con ellos, y la profesora sustituto que vino, pues no tenía el hilo, ¿no? De por dónde iban los tiros. Vale. Entonces yo me quedé con ellos un poco y les di, era atención educativa, y les di una pequeña tutoría. Y hablábamos mucho de eso, primero de leer, la lectura. Yo aproveché, digo, mira, me voy a ir en breve, sabéis que yo estoy de práctica y lo que os he enseñado espero que se os quede. De todas formas, os lo van a dar después en sexto y en primero y en segundo. O sea, la matemática vamos a insistir en ello. Pero hay dos cosas que a mí me gustaría que se os quedara, y es el leer, porque es verdad que lee muy rápido, tiene muchos fallos en los ejercicios de que no leí el enunciado. Y ellos, por ejemplo, el caso concreto estaban, que que todo el mundo se equivocó prácticamente de la clase, los que sacaban mejores notas y los que sacaban peores. A lo mejor hay peores notas, ¿no? Se equivocaron todos. Había dos columnas, era un ejercicio que ponía busca una palabra, busca la palabra tabú detrás de los siguientes eufemismos. Y había dos columnas de palabras. Pero ellos, al ver dos columnas, hicieron flechas. Ellas hicieron flechas. Hay que conectar. Hay que conectar. Y conectaron, pues, algo así como inodoro con tercera edad. O sea, la palabra inodoro, claro, es que no tenía ningún sentido. Entonces yo me quedaba verdaderamente asombrado, porque decía, pero vamos, muchacha, ¿pero qué sentido le ves tú a esto? Entonces yo, cuando eso había pasado clases antes, entonces aproveché ese momento de atención educativa, de tutoría con ellos, y le decía, digo, yo sí puedo dejaros dos ideas para que os quedáis de José, cuando estuvo aquí, nos machacó dos ideas. Una es que leáis tranquilo, digo, si estás aquí en 5 horas, porque leas más rápido no te vas a ir antes a tu casa. Que ya estás aquí, ya está, lee tranquilo. Y la segunda es un poquito de autocontrol, ¿no? Un poquito de autocontrol, porque es verdad que ellos están en una edad, y al final, pues también yo creo que la atención, como tú hablas mucho en tus libros, y aquí lo hemos comentado, pues es algo muy atacado por el dispositivo que tenemos, por las empresas que están detrás, y se ve mermada nuestra capacidad de atención, pues porque estamos constantemente expuestos a esa interacción con el móvil, que hace que sea tan disoluta. Y después, cuando tenemos la atención en algo, pues eso, desde una lectura hasta estar en clase, muchas veces pues esto es lo primero que se les pasa por la cabeza.
y te hablando unas cosas y están en quinto ya, o sea, no es para que te digan lo primero que se me viene a la cabeza. Entonces digo, y un poquito de autocontrol. Digo, leed tranquilos y sabiendo lo que estéis leyendo. Si tenéis que leer 2 veces o 3 veces, yo se lo digo, yo tengo 38 años, ¿eh? Que no es de ser tonto o de ser niño, leer 3 veces. Yo leo a veces las cosas 2, 3 o 4 veces si no me he enterado, hasta que me entere. Y el autocontrol para que no diga lo primero que se viene a la cabeza. ¿Por qué le decía eso? Porque no podía, hablando de la paciencia, yo muchas veces, y el profesor también, no pueden explicar nada sin que le corten cada 5 segundos. O sea, no puedes muchas veces terminar la frase, profesor, no sé cuánto, o voy a decir algo importante, es importante que me escuchéis. A veces dices cosas y no te están escuchando y dices, bueno, que pillen el hilo general, tampoco me importa que esté 100% de la clase mirándome, prestando atención, bueno, ¿verdad? Pero hay veces que quiera que se enteren porque está diciendo una cosa, una instrucción, de una excursión, de... Sí. Y empieza, no, calla, a echar la bronca, continúa a hablar y a los 2 segundos ya está alguien hablando por aquí. Por favor, no sé qué. Vale. 5 segundos. Y ya le decía, pero ustedes están dando cuenta. Ustedes están dando cuenta de que no sois capaz de controlaros 20 segundos. Entonces yo, hablando un poco de todo un poco, porque he mezclado varias cosas, pero esto iba al final por lo que decíamos, de la paciencia. Digo, ¿cómo creéis que un profesor acaba después de una clase así? No, yo lo sé porque digo, y mi mujer es maestra de infantil, imagínate el Ya desgaste estuvo que lleva infantil. con niños pequeños. Es una cosa bárbara. Pero sí, por ejemplo, a ver, esto que me has dicho, de que mandas callar, echas la bronca, respira y empieza otra vez, y al rato ya están. Esto es sintomático de algo de lo que es un tema tabú en nuestros procesos educativos y que me parece que está estigmatizado, ¿no? Que es la autoridad. La autoridad implicaba que, de alguna manera, tú tengas unos mecanismos en el aula que sepas controlar para que el alumno no necesite tener solamente autocontrol, sino que tú la enseñes a autocontrolarse. Y para enseñarle también hay un tema de autoridad importante. Es decir, si yo acabo de mandar callar, porque creo que es importante, y tú rompes ese silencio porque no te sabes Claro, autocontrolar, y ellos no tenemos que identifican como buscar. un problema, ellos no lo identifican, Bueno, ¿no? pero es que tiene. Pues, Pero eso es una falta de formación, ¿no? En esa autoridad, en ese respeto a la claro, autoridad. claro, o sea, es que aquí no se enseña técnicas de autoridad que no significa, a ver, cuando se habla de autoridad no estamos hablando de disciplina solo. O sea, la autoridad significa que alguien te reconoce como una entidad que le va a aportar cosas por encima de sus Claro, límites y sus posibilidades y por lo tanto respeta aquello que tú le estás claro. diciendo desde la perspectiva. Y esto se va ganando poco a poco, pero se gana también cuando son pequeños, los niños no entienden de que tú eres una autoridad de nada, lo que quieren es que les prestes atención a ellos. Es decir, el narcisismo del niño es tan evidente que mientras el adulto más atención le preste, más cosas van a hacer con tal Claro. de que le presten, ¿no? Y desde la perspectiva educativa, llevamos 10 años o 15 estigmatizando el tema de la autoridad en el aula. Y todo tiene que ser muy comprensivo en cuestiones de pensar que es que, claro, pobrecito no se puede callar o no tiene autocontrol y no tiene autocontrol, pues enseñémoslo a que tenga Claro, autocontrol. efectivamente, también una parte del docente, o sea, una tarea del docente que tiene que desde el principio de curso dedicarle el tiempo Sí, también porque a en eso. infantil, yo entro a las clases de infantil mucho, porque me gusta mucho ver los procesos de aprendizaje, y me sorprendo de cómo se trabaja en infantil con el tema de la tranquilidad, el silencio y la rutina. Y las maestras de infantil son maravillosas para eso. O sea, los maestros y las maestras que trabajan con niños infantil, como saben que necesitan tener el aula tranquila para poder trabajar con ellos, lo primero que hacen es lo que dedican las primeras Claro, 2 semanas o 3 a crear rutinas de trabajo en el aula, donde haya silencio o donde haya un ambiente de trabajo colaborativo sin interrupciones, donde cuando se cuenta algo, es decir, ellos lo tienen muy claro. Y eso lo van haciendo desde que entran en 3 años, de manera que si tú vas a una maestra o un maestro infantil que tenga ya cierta experiencia en un aula de 5 años y ya entre están trabajando y no sé qué, están todos trabajando. Y cuando explican, están todos atentos. claro. Entonces, eso es educativo. Sí, Y eso tiene que ver mucho en que el docente sepa mantener el sesgo de autoridad en el aula. Y a veces, que esto es otra cosa de nuestra profesión, y es una cosa que me preocupa mucho, no todo el mundo vale para docente, claro. pero la gente entra aquí, se esfuerza por una oposición, saca la oposición, y yo me lo he encontrado, yo me he pasado 22 años en institutos diferentes. Institutos de Jiménez de la Frontera, pueblo de 1.500 habitantes, la Sierra de Cádiz, donde 500 son ingleses, y tiene un instituto de una diversidad y una singularidad única. Institutos de la línea de la Concepción, el más conflictivo que teníamos, con 5 FP de grado superior y con bachillerato y la ESO con un microcosmo único.
institutos de la capital, instituto de la Carlota. Es decir, yo he pasado por muchos institutos y he visto compañeras y compañeros salir llorando de clase. Un día, 2 días, un mes, 4 meses. Y entonces llega un momento en que le pregunta y llevan así por los últimos 5 años donde se baja por depresión o por ansiedad y dice, bueno, ¿desde cuánto tiempo lleva? Pues no, al segundo año ya sabían que aquello les costaba. Claro. Al tercero, pero ¿qué van a hacer con No su tenemos la vida? facilidad de reconvertir profesionalmente a esas No personas. solamente es que la quieras reconvertir, es que a lo mejor te has equivocado de profesión. Por eso digo que ellos Porque a una tendrían que profesión reconocer que... Claro, tú tienes que reconocer tus limitaciones en profesiones en las que por lo que sea no tienes la capacidad de transmisión, Claro. por mucho que tú los contenidos los manejes en tu cabeza. Claro. ¿Vale? Y no es una crítica hacia esas personas que sufren o que... No, es el hecho de que revisen Sí. cuáles son las técnicas o las estrategias que están utilizando y que si son incapaces y no pueden soportarlo, hay mucha gente que se equivoca de profesión Sí, sí. y no pasa nada. No pasa nada. Sí, que Pero entiendo cuando tú perduras, vives en un infierno. Hombre, Vives el en un burnout, infierno. que yo más de una vez he comentado aquí, que me parece muy, no sé si decir divertido, que en una carrera te tengan un contenido que es burnout, que digan, oye, bueno, ¿En estamos una dando... carrera tiene un contenido de burnout? Aquí, o sea, en la Facultad de Educación, uno de los... Bueno, es que lo que exige el maestro contemporáneo quema. Por eso me refiero que Pero- te lo pero pongan una en que ya cosa- que la carrera, oye, hoy vamos a dar estrategias para el burnout. Pero esa es otra cosa. O sea, una cosa es que tú te quemes, ¿vale? Que te quemes pues, porque ya las implicaciones del docente contemporáneo se nos han ido de madre. Es decir, ya no eres un maestro solo, eres un pedagogo, eres un psicólogo, Mentor. eres un mentor, eres un administrativo. Administrativo, Entonces, excelente. claro, o sea, yo entiendo. Diseñador gráfico. Y a mí me parece bien que buscamos maneras en la que ese síndrome de quemarte en tu Sí, el profesor profesión, quemado. eso lo puedo entender. Profesor no, cualquier profesión. Sí, Estamos a bueno, ese en este nivel. caso... Pero eso lo puedo entender. Pero una cosa es eso y otra cosa es que tú sufras cuando ejerces tu profesión, Sí, no porque estés quemado, a nivel basal, sino digamos, que, en lo normal. sino que tú llegas y por lo que sea lo pasas muy mal en Ya. el aula con tus alumnos. Sí, sí, que eso Es hay decir, caso. Hay que no caso. tienes vocación docente o que no eres un buen profesional. Pues yo, por ejemplo, no tengo mucha vocación docente, pero sí trabajo mucho la profesionalidad de la docencia, ¿no? Que es algo que reivindico allí donde voy. A mí no me hace falta que tengáis una llamada, una vocación epifanía, hacia, ¿no? hacia la docencia, ¿no? Porque yo nunca la he tenido, pero sí necesito que todo aquel que se acerca a un aula sea profesional. Eso es Y lo que ser en serio. profesional, exacto, tú lo has dicho antes, hay muchos factores que el docente tiene que cuidar y eso es mucho trabajo por las tardes en casa. ¿Trabajo de qué? De leerte lo que te pasan de tus tutorías antes de que llegues al aula y decir, bueno, el 1 de septiembre, el 2, ¿quién ha tenido la tutoría de quinto el año pasado? ¿La tutora quién fue? Juanita, me siento con Juanita. Juanita, menganito, vamos uno por uno a revisar. ¿Qué me dices de este? Y yo tomo nota. Y ya tu experiencia me la traspasa y ahora hago las entrevistas con padres, voy tomando y empiezo con las adaptaciones con... Es decir, eso son horas, Claro. son horas. Y ahora, ¿cómo preparo una clase? Veo los códigos, mira, mi asignatura se llama, tiene un nombre precioso, Conocimiento del medio social y cultural. Conocimiento del medio social y cultural. ¿Qué le digo cuando entramos en la parte de la asignatura? Digo, mirad, lo que me interesa cuando acabéis es que tengáis la capacidad de leer el medio social en el que se encuentra cada uno de vuestros alumnos y el medio cultural que consume. Porque su identidad se está configurando a través de esos medios. ¿Para qué? Para que cuando tú te acercas a los alumnos, la construcción epistemológica, ética, ontológica que tú hagas para esos alumnos parte de su realidad para que les nutra. Claro, y el lenguaje sea eficiente. Tú tienes que leer eso. Vale. Tú no es lo mismo que tú entres en un aula de primero de primaria de un colegio de élite del Brillante a que entres en un aula de primero de primaria de una aldea rural. No es lo mismo. Su medio social y su medio cultural es diferente, porque la docencia es una artesanía. Entonces tú como artesano tienes que llegar al sitio y decir cuáles son los mimbres con los que tengo que construir el texto, ¿vale? Y para eso tienes que saber leer el contexto social y el contexto cultural y te tienes que implicar mucho. Entonces ser un gran profesional es eso. Es eso. ¿Te guste o no te guste? A mí no me hace falta que tú sientas que te encanta dar clase porque los niños... A mí eso me es indiferente. Literalmente indiferente. No necesito justificar la docencia desde la vocación, como hace muchísima gente. No, yo necesito que sea un buen profesional. Si además de eso encuentra un placer maravilloso en la transmisión, en la creación de vínculos, en Claro, la... pues, mía sobre hojuela, ¿no? Eso se le Así dice. es, así es. Pero es así verdad que la práctica docente ha de ser fundamentalmente profesional y yo creo que haces bien en plantearlo porque tiene mucha literatura alrededor
esa concepción de la profesión docente como pues, una profesión muy vocacional y que en última instancia todas esas dificultades que tiene la práctica se sortean porque la persona, como tiene una vocación, una gran vocación, pues esa maestra que brega con lo que tiene delante porque tiene mucha vocación, o ese maestro y tal. Y creo que no, que eso es un error porque en un mundo en el que nos encontramos con tanta disciplina, la nuestra también, que tiene la suerte de contar con tanta evidencia científica y con tanta investigación y con una profesionalización muy intensa de las actividades laborales, nosotros contamos con muchas herramientas concretas que tienen que ver con la investigación, que tienen que ver con esa profesionalización de nuestra labor, a las que tenemos que acudir. Y la dificultad está que hay que imbricarlas con la labor más artesana. Entonces, claro, esa es, como digo, esa superprofesión, que no es una profesión donde tú digas, no, es que tengo que tener con un rigor profesional porque soy, yo qué sé, pues el maquinista del tren que tiene unos elementos que tienen que ser... No, tiene que cubrir eso, pero además tener la espontaneidad para dar clases de forma que haga que la atención de todos los alumnos, que son diversos, porque además si yo capto la atención de aquella, a lo mejor no capto la atención de aquella. Entonces se lo decía yo a una chica. Estaba así con la cara y le digo, fulanita, decía el nombre, digo, me sabe fatal no estar hablando de lo que te interesa, pero estamos en lengua, yo soy un profesor y tú estás en clase, ¿de qué te voy a hablar si no te voy a hablar de lengua, no? Y pero le decía eso porque yo me interpelaba a mí mismo y digo, ¿cómo soy capaz de llamar la atención de ella? Y decía, pero si, que no quiere. Entonces ya, si llega un punto que ya no quiere, pues ya, bueno, también tendría que romperte la cabeza, ¿no? Pero lo que voy es que la clase es heterogénea. Hay formas de motivación muy diversas. Sí. Y aún así tú tienes que estar como, no sé a quién se lo escuche, dando la obra de teatro diaria. Y siempre distinta, porque el público siempre es distinto y el texto de la obra siempre... Entonces se mezcla eso, lo profesional, se mezcla lo artesano. Y aquí te introduzco un elemento que no quiero dejar de aprovechar que estás aquí para desarrollarlo al menos un poquito, que es la parte que yo echo de menos, que ya lo sabes porque nos conocemos. Bueno, he sido alumno colaborador tuyo de años y te lo he expresado muchas veces, ¿no? La carencia de la formación filosófica del docente en una profesión profesional, artesana, pero eminentemente reflexiva, en tanto que tú no tienes una certeza en relación a tu quehacer, porque todo depende de muchas variables, tienes que tener una capacidad de encaje, de improvisación, evidentemente de reflexión. Y igual que muchas profesiones que se entiende que es algo intuitivo, ¿no? Yo cuando he sido diseñador gráfico, siempre lo típico, yo cualquiera lo hace. Pensar, reflexionar, pareciera que es intuitivo. Bueno, es algo que se puede dar más o menos con tino o menos tino en las personas, pero no es nada, o sea, reflexionar bien requiere una formación, y en este caso en filosofía. Y es la gran ausente de la formación de los maestros, porque después le va a servir mucho, ¿no? ¿Qué podemos hablar en este sentido? A ver, ahí ha utilizado la palabra intuición mucho, puede ser intuitivo. La intuición está preñada de información. Claro. Entonces, si tú acudes a lo intuitivo para justificar una operatividad, pero no tienes mucha información, tu intuición es una intuición huera, vacía, hueca, no tiene mucho sentido. O sea, sí, tienen intuiciones, Sí, es mecánica, más que intuitiva, es pero mecánica. esas intuiciones a la hora de educar pueden ser maravillosas si has tenido suerte y te sale bien, o puede ser un desastre y puedes estar malogrando el futuro de un niño o de una niña, Claro. sin ningún problema. No es sencillo. A mí la intuición me resulta interesante cuando la persona que la tiene está tan nutrida de información que su intuición me merece la pena seguirla. Por lo que tú dices, porque la información de la que tira es vasta Está demostrado y se ha profundizado suficientemente en los temas. Entonces su intuición me vale la pena porque es una autoridad en Claro. un tema. Entonces yo sospecho que, digo, bueno, el sospecho está ya lleva una cantidad de trabajo detrás enorme, ¿no? Claro. Ahora, desde la perspectiva educativa, es verdad que es peligroso utilizar la intuición, porque yo lo hacía con las tutorías de los padres o de las madres. Y muchas veces se lo digo a los que están en el máster de secundaria y van a ser tutores de secundaria, ¿no? Cuando estamos en un momento en el que las maternidades y las paternidades, cuando vienen a la tutoría, en alguna ocasión llegan incluso a decirte lo que creen que deberíamos de hacer con su hijo, es decir, en el sentido de que, oye, es que usted a mi hijo no le ha hecho, o le tendrían que poner, o tendrían que hacer y tal. Y entonces siempre me pasa igual, digo, mira, esto es muy sencillo, yo llevo 3.200 adolescentes por mis manos, yo soy un profesional de la educación. ¿A cuántos adolescentes ha criado usted? Claro.
dígame usted cuánto han pasado por sus Siquiera manos. por volumen. Digo, no, vamos a Siquiera empezar, por volumen. vamos a empezar por eso. Muy, Y ahora, muy malo, todo ¿qué lo que sepa no ¿qué va. sabe usted de educar? Vamos a ver, o sea, que decir, yo me he preparado para Es su criterio de autoridad. Claro, ¿no? claro, o sea, que lo que han hecho sus padres con usted y Claro. entonces usted cree que es perdurar. Claro. Que no digo que no, que igual lo que han hecho sus padres con usted lo ha reflexionado usted mucho y la ha convertido en una metodología de trabajo y en su casa lo está aplicando, me parece todo muy bien, ¿no? Pero que usted es un caso singular que cree que sabe educar. ¿Por qué? Pues porque es padre o porque es madre. Nosotros cuando adquirimos la paternidad o la maternidad, de repente nos inoculamos la idea de que somos Claro. educadores y de que sabemos educar. No, no, es que a mi niño lo educo así porque... Y tú estás muy convencido de que esa es la educación. Y dices, bueno, cuidado. Cuidado porque esa percepción tuya está con una información cogida a pinza. Es decir, Claro. esas intuiciones de que tú estás haciendo bien tu proceso educativo no tiene comparación y tenemos una problemática. Entonces, cuando llegan a las tutorías se lo digo, no, frenadlo, y dice, mira, perdona, yo estoy haciendo mi trabajo, yo estoy habilitado para hacer mi trabajo, soy un profesional de la educación y yo creo que esto es lo mejor para hacer con tu hija, con tu hijo, tata. Que no lo quieres hacer otra cosa porque tienes la autoridad de la Y maternidad. saber ¿no? explicarlo, ¿no? Muchos Claro. profesores aquí en el grado nos dicen, es que cuando venga una madre o un padre así, tú tienes que saber justificarle pedagógicamente lo que estás haciendo. No entrar a discutir con ella, como lo hablamos muchas veces como con los terraplanistas. No, ¿para qué te... No, disculpe, mira, yo hago esto y se lo evidencio, porque tal. Yo le pongo el ejemplo más sencillo para que sea más mundano, ¿vale? A mí me gusta aterrizarlo todo el mundo. Le digo, mire usted, cuando usted va al cirujano le dice cómo lo tiene que operar. Claro. Y cuando va al taller le dice cómo tiene que arreglar el coche. Sí. Pero sin embargo, cuando viene aquí sí me dice lo que tenemos que hacer con su hijo. Entonces, ¿por qué cree usted que la legitimidad de su voz en ese aspecto es mejor que la del cirujano o la del médico cuando se acerca a ellos, ¿no? Simplemente porque es padre. Entonces se ha inoculado de la... sabe educar, ¿no? Es algo difícil. Pero sí creo que la filosofía en los planes de educación... A ver, yo no metería una asignatura de filosofía per se, porque son contenidos que a veces diversifican o mucho el foco y depende de qué explica en filosofía en la educación puede funcionar, pero sí metería filosofía de la educación, es decir, ¿qué es lo que me interesa a mí? Me interesa que el educador reflexione sobre cómo educa. Y para eso hay mucha literatura en filosofía de la educación, empezando por metodología de trabajo. Es decir, cuando tú te vas a Platón, lo primero que te hace Platón es construir una obra narrativa que está basada en el diálogo. Y Platón no elige el ensayo. Platón coge a su maestro Sócrates e intenta rendir un homenaje utilizando la forma de diálogo en los procesos de aprendizaje y enseñanza. Porque Platón es un educador, no un filósofo. O sea, Platón todo lo que hace está preñado de un proyecto educativo, incluso el mito de la caverna o Las leyes, que es su último libro. Es decir, él intenta de alguna manera, siempre tiene todo trasfondo platónico tiene una pedagogía, un objetivo pedagógico, ¿no? Y es transmitir cómo se educa para que lleve una buena vida, sea un buen ciudadano. ¿Cómo se puede hacer? Dice Platón, lo mejor es el diálogo dentro de un ámbito de respeto. Entonces, cuando tú lees cualquier diálogo de Platón, aparecen 4 o 5 personajes, siempre Sócrates, y Sócrates utiliza no solamente la mayéutica para preguntar, sino también la ironía. ¿Y utiliza la ironía para qué? Para que el interlocutor no se sienta ofendido cuando Sócrates lo llama tonto. O sea, tú me das una definición, yo soy Sócrates, eres un general, y te pregunto por la valentía. Y me das tu definición de valentía, estamos allí todos escuchándote atentamente, con respeto y educación. Yo sé lo que me has dicho no tiene nada que ver con la valentía que me interesa a mí que aprendas, que es la valentía cívica, ¿vale? Y entonces en vez de decirte, mira, yo no estoy de acuerdo, lo que te hago es una pregunta con una definición alternativa. Y entonces, si esto pasa así, tú no crees que... No es verdad que... Claro, no es verdad. Y entonces consigo que tú sigas en la interlocución sin sentirte ofendido. Consigo integrarte en el diálogo y hacerte pensar en tu definición con lo que te acabo de poner. Y tengas que hacer tú el análisis comparativo. De manera que si tú ves que lo que estamos diciendo es mejor, cambiarás de opinión tú. Yo no te forzaré ni te diré, no, esta es la verdad. No, vamos a ver hasta dónde llegamos en esa interlocución. Eso me parece, cuando tú lees a Platón, encuentras toda esa labor pedagógica que te la está poniendo diciendo, ¿cómo vas a enseñar con los chavales? Mira, si estudias bien a Platón, encuentras los códigos pedagógicos. Y los códigos pedagógicos tienen mucho que ver con cómo lo hace él en ese proceso. Pero es que te va al mito de la caverna y pasa algo igual, ¿no? Claro. Hay un docente que libera de las cadenas a niños que no saben ni siquiera en qué tiene cadenas. Da igual, en cualquier proceso educativo, lo primero que tienes que intentar es que el alumno reconozca sus sesgos, que son las cadenas que muchas veces impiden, ¿no? Ya se ha demostrado, hace poco estuve leyendo estudios donde decían que la autoeficiencia es uno de los principales motivos
que hace que el niño impida aprender, ¿no? La autoeficiencia es la percepción que tú tienes de tu capacidad de aprendizaje sobre un tema. ¿Y cómo se configura? Pues se configura de una manera muy simple. Primero de primaria, examen de matemáticas, examen de inglés. Matemáticas saca un 6, en inglés saca un 9. Segundo examen de matemáticas saca un 5, inglés saca un 9. Tercer examen de matemáticas. Primera tutoría que tienes con la familia y con el niño. Mira, matemática va bien, yo creo que puede mejorar si hace tal, en inglés va perfecto, no hace falta. Respuesta de los padres, es que el inglés se le da muy bien, pero las matemáticas, y tú le dices, bueno, sí, le cuestan un poquito más, el niño escucha las matemáticas, me cuestan un poquito más, en ese momento la autoeficiencia empieza a bloquear la capacidad de aprender matemáticas. Y es de los peores comentarios que le puedes hacer a un niño desde el principio. Es decir, como esto te cuesta más, tienes que echarle más horas. Claro. El niño... el efecto Pigmalión, ¿no? Que en psicología pero que por lo visto, casi todo lo que estuve leyendo es que es lo que más limita en los procesos de aprendizaje, ¿no? Porque cuando todos te dicen desde el principio que te cuesta una cosa más que otra, entonces... Ya tu recorrido mental, cuando te enfrentas a una tarea, tú ya presupones que no vas a llegar, entonces lo abandonas, no tienes esa motivación de alcanzar la meta. O incluso echas más horas, pero empiezas a pensar que te va a costar más. Entonces le echas más horas porque ya llevas la predisposición de que te va a costar más. Y esto pasa mucho con la ciencia. Desde esa perspectiva, yo creo que el docente tiene que pensar mucho sobre su profesión, sobre sus códigos narrativos, y para eso la filosofía es muy útil, porque no solamente te va a hablar en Platón de qué podemos extraer de la filosofía platónica, es que yo te pongo a Descartes y te pongo el discurso del método y te hablo de la importancia que tiene someter a duda todos los procesos de conocimiento. Oye, pues mira, se puede dudar de tal, podemos utilizar la duda como un instrumento de conocimiento. Sí, vamos a utilizar la duda como un instrumento de conocimiento. Y aquí tenemos ejemplo, pues ahí tienes a Descartes, ¿no? Y así te puedo poner en la historia de la filosofía a muchos pensadores que a través de su obra te están enseñando a que tú reflexiones sobre tus procesos de enseñanza y sobre los procesos de aprendizaje del alumno a través de la filosofía. Por eso creo que filosofía de la educación, que es una asignatura obligatoria en pedagogía, pero no en magisterio, debería de estar implementada obligatoriamente en los sistemas. Y además que, vamos, tú lo estás dejando claro, pero por si no yo lo remarco más, que cuando hablamos de filosofía de educación, las personas que defendamos que tendrá que tener más peso en la carrera, de este tipo de contenido. Es decir, no queremos que estudie a todo. Las leyes de Platón, la historia exactamente, la metafísica de Aristóteles. Ni a todos los autores, ¿no? Yo es que quiero que sepa más o menos los principales autores, ¿no? Pues esto es la típica historia de la filosofía, creo que en doxografía. Los principales autores de cada siglo, ¿no? A lo mejor tienes que saber, por lo que tú has mencionado y 2 o 3 más, porque aportan precisamente en su obra, o sea, ellos se han dedicado a profundizar sobre un contenido que es ese contenido el que te aporta a ti como docente esa herramienta, que al final yo por eso siempre soy tan pesado con la filosofía, porque en última instancia me parece que no dejan de ser herramientas con las que las personas en general afrontamos la realidad de la vida con mucha más eficacia y recursos, en el caso del docente mucho más, porque estamos hablando, tú antes lo decía, un elemento que me parece fundamental, ciertamente, que es el de la autoridad del docente. Para mí, una de las autoridades intelectuales, porque es que se ve atravesada de muchas cosas, me viene a la cabeza un texto de Lenin que yo leí hace mucho, que decía que ya envidia el general del ejército la autoridad que tiene el líder del pueblo, ¿no? Porque el de un pueblo X, de Rusia, estaba describiendo en una introducción sobre el quehacer, creo que era, de Lenin. Y él decía eso, que el militar, en una jerarquía militar, el que tiene el rango más alto, por muy alto que sea el rango, va siempre a envidiar al tío del pueblo, que es el patriarca, porque él goza de una autoridad que jamás gozará el otro. A lo mejor la puede gozar, pero no va per se con su insignia, con su cargo, ¿no? Y esa es la autoridad que en última instancia creo que el docente debe de buscar. Pero una autoridad intelectual, porque te digo, hay muchos planos en los que la autoridad debería de establecerse. La autoridad intelectual tiene que ver con eso, aunque yo voy a imponerle un conocimiento al alumno. Hay muchas veces me gusta sacar esos temas que tú comentabas como tabús en la pedagogía, porque evidentemente había momentos en donde la pedagogía ha sido muy autoritaria, ¿no? Venimos de una época franquista y de unas leyes tal, y ahora pues nos hemos pasado a donde la metodología activa, poner al alumno en el centro, tiene todo el sentido. Pero al final no dejamos de imponer un conocimiento a una serie de personas y los disciplinamos en base a una forma de organizarlo que consideramos que es la buena. Sí. Entonces, eso lo hacemos. La única autoridad viene de que yo me estoy planteando todo el rato si eso
está bien construido. O sea, si el conocimiento es el mejor, si el conocimiento no está viciado, si no estoy imponiendo yo mis sesgos a través de ese conocimiento, si la forma de disciplinarnos sigue un criterio más o menos objetivable en base a su bien. Esa es mi autoridad moral, que no estoy imponiendo yo mis bemoles, que no estoy imponiendo yo mi criterio personal subjetivo, sino que estoy trabajando profesionalmente con los recursos, en este caso filosóficos, que me dan estos autores, este marco Sí. filosófico, para que pues, esa disciplina que impongo tenga una reflexión y ese contenido esté reflexionado, ¿no? Ya, pero para eso, bueno, mira, en la universidad hay libertad de cátedra cuando tú configuras la asignatura y tú ahí puedes poner los contenidos que a ti te interesan y hacerlos porque crees que pueden ser buenos para los alumnos, pero en el resto de docencia no, está todo estructurado y los contenidos están estructurados y se supone que hay un acuerdo político para esto y un acuerdo social también. A mí eso no me agobia demasiado. Lo que sí me agobia es que cuando los alumnos terminen su periodo formativo no sean capaces de llegar a discutir si esos contenidos han sido los más apropiados, si esa metodología es la más apropiada, y a crear su propia configuración eidética de lo que conocen. Es decir, bueno, muchas veces se lo comento a ellos, decidme cuál es el perfil del mejor maestro o maestra que tengáis. Cuál ha sido el que os ha inspirado, y todos tienen su mejor maestro o maestra. Cuando empezamos a hablar de ellos, sacamos unas cosas en comunes muy bonitas. La primera, ¿sabes cuál es? Eran exigentes. Claro. Eran exigentes. Es decir, ¿qué es lo que querían esta maestra y este maestro de mí? Pues, me hacía trabajar mucho. Porque no era condescendiente conmigo, en el sentido de que quería que yo Exactamente. llegase a desarrollarme lo mejor posible, ¿no? Lo segundo, sus clases eran muy buenas. Es decir, preparaban muy bien las clases. Claro. Tenían buenos contenidos y lo actualizaban y lo renovaban. Y lo tercero es que tenían códigos de proximidad desde el respeto. Es decir, casi ninguno entraba en el plano del colegio ni del amigo. Casi ninguno. Entonces admiran nuestra figura del gran docente. Era alguien que podía tener cercanía contigo, que podía llegar a tener un trato respetuoso, cercano y próximo, que te exigía mucho y que tenía clases maravillosas. Claro, porque una hora de clase, eso no sé qué se lo escuché, no sé si fue a un propio Fernández Liria o a cualquier otro, pero decía, una hora de clase te puede llevar horas. No era Ernesto Castro. Decía, es que una hora de clase, Bueno, para que tu foro diga chapó, no es una cosa que intuitivamente te ha salido leyendo dos párrafos del libro y tú, no, sino que esa hora de clase lleva detrás. Es como un embudo. Esa hora de clase lleva detrás muchas horas de lectura que tú ahí estás, pues eso, esa información que es la que te nutre para que tú ahora, vale, sí, improvisa, pero improvisa porque has estado horas. mucho, Entonces, mucho. Una buena clase lleva y mucho. esa performance de la que tú hablas, justamente yo fabulaba mucho sobre el concepto de performance en la educación, porque efectivamente al final es un acto performativo, Sí, sí. tu presencia en un escenario, que en este caso es un aula. Y esa distancia tiene mucho que ver con cómo se construye el poder y la autoridad, por tanto. Es decir, cómo se planta ante ti un presidente, cómo se pintaban en la iglesia a los obispos, no eran en ese momento, no me acuerdo, el cura o el párroco de esa, junto a Dios, porque, o esa preeminencia de las figuras que siempre tenían pues una distancia con respecto al vulgo. Eso era lo que hacía que lo vieran como algo sobre lo que yo tenía que postrarme. Sin llegar a eso, porque es lo que te digo, como venimos quemados de eso, venimos evidentemente Sí. que no queremos eso, yo entiendo que la proximidad se me antoje como algo que repudia aquello, por lo cual está más cerca de hacia donde yo quiero ir, que a una educación más, pues eso, más embebida de valores pues, democráticos, ilustrados, etcétera. Pero, sin embargo, tú no dejas de estar generando una performance. Y si tú quieres que esa persona te conceda una autoridad, al final hay determinados elementos en tu forma de dar clases, de comportarte hacia ellos, que efectivamente hacen que él te vea como una persona que tengo que escucharle porque lo que me está diciendo es interesante. Y es complicado, ¿eh? Es complicado. Y ejemplar, ejemplar. Y ejemplar, ahí Yo también cogemos insisto nuestro amigo mucho. Gomá. No, pero insisto, pero ejemplar en el aula. Quiero Sí, decir sí, en que la proximidad, no tanto. hay miles de cuestiones detallistas que hacen que un alumno te conceda la autoridad y entonces empiece a sentir que. Porque ganarte el respeto, fíjate qué bonito, ganarte, la palabra, la expresión ganarte el respeto. Ganarte el respeto de un alumno al final se consigue cuando el alumno considera que no quiere defraudarte. Claro. Y como no quiere defraudarte, va a hacer Se todo lo exige. posible para estar siempre en la línea que él cree que tú quieres o le vas a pedir, ¿no? Y esto es muy bonito cuando lo consigues, porque ves que se esfuerzan mucho en no querer entrar en esos procesos de fraude, entre comillas, hacia la referencia. Y
Y la ejemplaridad tiene que ver con que, bueno, yo qué sé, yo se lo pongo como ejemplo a los de secundaria, a los del máster de secundaria, porque no han pisado aulas, son gente que no ha estado nunca en un colegio, ¿no? Pero para guardar, por ejemplo, cierto orden en la clase, tú entras en un aula y esto me pasaba a mí al principio, te pasa una vez y no te pasa nunca más. Entras al aula y ves que hay papelitos en el suelo de alguien que la ha tirado y pides por favor que se recojan y nadie sale nunca. O sea, no, yo no sé de quién son eso. Pero bueno, podéis recoger esto antes de empezar la clase, coño, que está el suelo hecho un asco. Nadie, no pasa nada. Coges tu papelera y le dices, no os preocupéis, yo voy a recoger vuestros papelitos, ¿vale? Yo me voy a poner aquí de rodillas, me voy a tirar un tiempecito, los recojo todos, luego los pondré en su sitio y empezamos la clase. Cuando yo cojo eso y me siento de rodillas, hay un silencio sepulcral. Y se Jesucristo miran lavando entre los pies, ellos. no ahora que Es venimos de una Semana cosa, Santa. es una cosa que Jesucristo lavando les los pies parece. a los pobres. Y de hecho hay alguna que siempre se intenta levantar, alguna que dice, no, espérate, te ayude. No, 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 te estás quieto y yo lo recojo. Vosotros no habéis tenido la dignidad de recoger esto ni por vuestros compañeros, ni el que lo haya tirado. Entonces lo voy a hacer yo por vosotros. Y no pasa nada. No se me caen los anillos, yo lo recojo. Pero yo quiero empezar con la clase limpia. Lo pones y empieza la clase. Ya no se vuelve a tirar más papelitos Claro. ni la semana que viene ni la siguiente. Ya no pasa más. No tienes que castigar a nadie, no tienes que poner un parte de la clase, no te tienes que quedar con ellos en el de. No, tú eres ejemplar y esa ejemplaridad hace que le saquen los colores a todos y se sientan violentos porque su profesor, además, se lo dice: me voy a arrodillar aquí delante vuestra y voy a limpiar vuestros papelitos. Y Claro. no quiero que nadie se mueva. Y se crea un silencio, una cosa. Todos estos procesos de ejemplaridad son los que hacen que después, poco a poco, ellos no quieran defraudarte. Claro. Es decir, yo no quiero que mi profesor pueda pensar de mí que no recojo o termino la clase y el profesor es el primero que si a última hora pone la silla encima de la mesa para que todos pongan la silla, para que cuando lleguen los limpiadores, las limpiadoras, todo esté fácil. Todos esos micro detalles son de tener conciencia de que tú eres ejemplar y de que sin darte cuenta te va ganando no solamente el respeto de ellos, sino la autoridad. Porque no quieren defraudarte. Claro. Entonces no quieren que tú pienses que ellos son malas personas o que son unos guarros y no les interesa la clase o que no quieren. Sencillamente no quieren. Y eso conlleva el que tú reflexiones mucho sobre lo que estás haciendo como docente en el aula desde que entras hasta que te vas. Cómo le das los buenos días, cómo te despides de ellos, cómo le das las gracias, cómo le pides por favor algo para que se sientan útiles, cómo te vas diciéndole un día, oye, gracias que hoy he aprendido de vosotros esto, esto y esto. Y entonces, así, hoy he aprendido de vosotros esto. Entonces hay una especie de, oye, el maestro no solamente nos enseña, sino que el maestro está aprendiendo de nosotros. Claro. Y esto es Se va precioso. reforzando su autoestima y esos vínculos. Y va creando eso que te he dicho, ¿no? El tema de la autoridad, a través de la ejemplaridad. Entonces, para mí, el hecho de que en la docencia tomemos conciencia de la ejemplaridad, tú sabes muy bien aquí, porque te he dado clase. Ah, no te di clase primero. No, en primero no te di clase, te digo que te cogí de alumno. Bueno, pues yo comienzo aquí las clases y el primer día de clase, si la clase es a las 8 de la mañana, es a las 8 de la mañana, no a las 8 y 5. Entonces, tienen las costumbres de llegar 8 y 5, 8 y 7, 8 y 10. El primer día, espere un poco. Pero cuando termina, les digo, señores, si la clase es a las 8, a las 8. ¿Qué significa? Que cuando yo cierro esa puerta, si vosotros llegáis a estar cerrada, vais a interrumpir una clase, la mía Claro. y la de mis alumnos, que están dentro. Entonces, no sé qué tenéis que hacer para llegar a las 8. No es un problema que yo tenga en primero de carrera, pero Claro. vosotros sí lo tenéis, porque yo voy a estar aquí a las 8, es probable que esté a las 8 menos 5, pero yo voy a estar. Entonces, si yo estoy, vosotros podéis estar. Y hay algo que me ofende mucho y es que pensáis que podéis llegar a las 8 y 5 e interrumpir una clase. Y que vuestra vida es mucho más complicada que la mía, ¿no? Entonces, porque vuestro tiempo libre es más importante que el mío. cuando te pones muy serio de primera, pero tú siempre llegas a las 8 menos 5, preparas la clase, estás todo, dejan de llegar tarde. Llegan todos a tiempo, llegan todos ahora. El primer día les parece que quizás sea un poco tiránico, pero a partir de ahí ven cómo tú trabajas en la clase, cómo te has preocupado por que ellos aprendan, cómo le estás dando unos contenidos que les pueden aportar mucho en su labor docente y tal, y entonces entran en dinámicas de respeto. Y Claro. también dicen, bueno, yo ya te concedo respeto, o sea, te has ganado mi respeto en el sentido de que veo que me merece la pena venir con tiempo, no molestarte a ti, que me acabas de decir esto y sé que te puedo molestar como profesor y llevarme la interrupción de la clase. Esos procesos se hacen desde la ejemplaridad. Y desde la ejemplaridad funciona porque el alumno adquiere mucho más que conocimiento, adquiere identidades. Piensa que esto es importante y entonces lo puedo utilizar después. Y así con todo en el aula. Cuando digo con todo es con todo.
Mm. absolutamente con todo, con el hecho de que no tienes un móvil encima de la mesa para que ellos te vean manipularlo cada 2 por 3, mientras, como por ejemplo yo a veces le privo pantalla, ellos no tienen pantalla ahora últimamente porque quiero que me lo escriban. Y, y que el otro día le decía, quiero que veáis cómo está vuestra atención. Entonces quitas todas las pantallas, sacas papel y veréis los problemas que vamos a tener para que estéis más de 15 minutos siguiendo un discurso sin que se os vaya la cabeza a 1000 sitios o empecéis a molestar al de al lado porque tenéis que hablar de lo que sea porque ya estáis sin ver vuestro ordenador con vuestras cosas. Pero esta es la ejemplaridad. Entonces, tener un proceso de pensamiento sobre las rutinas de acción en el aula a mí me parece fundamental. Fundamental. Y que diga, bueno, ¿y qué quiero que aprendan este contenido? ¿Cómo puedo apoyar este contenido desde la política, desde la moral, desde la epistemología del contenido, desde la moral, desde la política y desde el vínculo? Y ahora yo en casa tengo que pensar esto. Yo tengo que tener esto en mi casa pensado. Tú has dicho antes que hay redes sociales con muchos profesores que ponen cosas. Pues si no tienes creatividad, que para mí es uno de los elementos fundamentales del docente, de hecho la cuarta o quinta clase que doy está dedicada exclusivamente a la importancia de la creatividad. Si no tienes, nútrete de los que están Mm. y empieza a probar, a ver si esto me vale, si no me vale. Y en función de eso hay un recorrido muy bonito en el aula para llegar a lo que te propones como docente al final, cuando acabes tu periodo docente como tutor, ¿no? Y decir, bueno, pues me he ganado el cariño y el respeto de alumnos y he creado un vínculo con ellos donde no te quieren defraudar y hacen todo lo posible por estar a la altura. Es algo precioso, Es ¿eh? genial, vamos, yo creo que al final, pues sí que hablamos antes de que no todo el mundo que sea maestro o maestra tiene que sentirse pues llamado a hacerlo de una forma pasional o pues muy vocacional, pero sí que es verdad que si te tomas en serio tu trabajo y aplicas este tipo de cosas, o sea, a nivel personal, sí que te vas a ver beneficiado de este tipo de Mucho. sensaciones de sentirte realizado, orgulloso con tu trabajo. Entonces, bueno, nosotros llamamos a implementar este tipo de rutinas reflexivas, si queremos decirlo así, Mm. o a salir un poco también del ámbito meramente didáctico, es decir, de cuestiones que tienen que ver con cómo doy clase para que mantenga la atención, sino también pedagógico y filosófico por ahí, ¿no? El hecho de poder leer a otros autores, como evidentemente es tu caso, ¿no? Y sus libros, que ahora también quería dedicar a la última parte para mencionar algunos libros y recomendar un poco lectura, porque tengo uno en mente que quiero, antes de irnos hemos hablado de cositas y quiero sacarlo a colación. Pero eso, ¿no? Que salgamos de la didáctica, que salgamos de que al final eso, pues efectivamente eso sí creo que no deja de ser intuitivo porque cuando haces una vez y otra vez y otra vez y otra vez, pues cómo enseñar pues matemáticas, cómo enseñar lengua, cómo enseñar, al final tú tienes un conocimiento mucho mayor que el que tienes delante y a poco en fin, además también tengo que decir que incluso estando en contra de los libros hoy en día vienen muy preparados Hombre, ya te... con situaciones de aprendizaje, con recursos mil, para que el docente a nivel didáctico no le falte, vamos, ni gloria. Sin embargo, a nivel pedagógico, a nivel eso, esa filosofía de la educación, sí creo que hay un déficit y por Sí. eso aquí nosotros hacemos hincapié en esto. Pero no me gustaría hacer ese hincapié sin mencionar que entendemos que para eso hace falta tiempo. Y es verdad que también lo venimos reivindicando desde aquí, la profesión docente, sobre todo en primaria, se solapan clases unas con otras. El tiempo que tiene el docente ni siquiera para preparar algo a nivel didáctico es poco, cuanto menos a nivel pedagógico y reflexionar y leer tal y cual. Es verdad que ahí sí siempre decimos que tiene que ver ya con la personalidad de cada uno. Es decir, pues a mí me gusta mucho, porque a mí me gusta mucho, pues yo me leo estos autores y pues claro, mi actividad docente se ve preñada de estas ideas que yo me he leído, el arte de pensar, porque me gustaba mucho, el arte de pensar para niños, y ahora pues lo aplico, pero porque a mí me gusta mucho. Pero si tenemos en cuenta que a diferencia de otros profesionales de la docencia, en magisterio no hay tiempo para investigaciones, no hay tiempo para una formación que no sea eso, puramente didáctica o pues muy pragmática. Pues claro, queremos decir que esto no nos tachen a los filósofos, a los filósofos y a los aprendices de filósofos de ingenuos o de que vivimos en las nubes. No, esto hace falta darle tiempo y espacio, Mm. materializarlo. Así que por ahí va a ser advertising. Pues eso es difícil. Yo te agradezco que hayas mencionado el libro, pero vamos, dudo mucho que saquemos tiempo para la lectura de tantos libros, porque es que esto no para. Yo, de hecho, a los alumnos aquí en Magisterio lo que les saco son capítulos de libros Claro. diferentes. Les pongo, pues, yo qué sé, desde Gregorio Luri, José Antonio Marina, le voy metiendo pedagogías norteamericanas que descubro para que la echen a pelear con las nuestras, pero son capitulitos. Es muy Sí, difícil ya entrar en libros dinámicas de enteros como lectura tal. profundo. Y esta profesión tiene algo muy bonito y es que tienen que hacer práctica. Entonces, al final, cuando tú que estás ahora mismo en plena práctica, donde tú ves cómo se aterriza. De hecho, Mm, ayer desayunaba con una compañera aquí que había sido maestra y me decía, hombre, yo llevo aquí ya investigando unos años
y estoy un poco decepcionado porque lo que hacemos en investigación en algunas cuestiones, cuando yo que he sido maestro y voy al aula, hay una separación muy grande todavía, hay una brecha entre Es una gran pelea en la lo que educación. ponemos aquí. De hecho, yo, mira, termino si quieres el podcast con una demanda, ¿no? Y es que quitemos el título de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología. ¿Cuál propones? Yo quiero quitar la palabra ciencia. ¿Tú lo consideras entonces como artesanía o Sí, sí. No, profesión? es que dudo mucho que la educación pueda ser una ciencia, nunca, Tiene que estar en jamás lo última ha sido. instancia como la filosofía. De hecho, era una cosa que digo, si tengo tiempo se la pregunto, pero no vamos a tener tiempo de la filosofía que muchas veces mucha gente dice, tiene que estar científicamente informada y hay otros como Pero, el mencionado Gomá que decía, no, la filosofía es literatura. Entonces, pero es que científica, la educación estaría un poco ahí también, ¿no? Es científicamente informada, pero no es es que yo, ciencia. para mí, yo respeto mucho a los que se dedican a hacer investigaciones científicas y la ciencia me parece maravillosa, pero creo que hay disciplinas donde la ciencia no mejora la disciplina y el magisterio es una de ellas. De hecho, nosotros somos de magisterio. Es decir, tú tienes que utilizar tantos mecanismos personales que están basados en la biografía del niño, que eso no se puede cuantificar ni reducir a una estadística. Tú me puedes decir que en un aula has estado haciendo un estudio durante mucho tiempo, durante varios años, con un grupo, etcétera, etcétera y tal, y que ha funcionado con esto sí y con el grupo, ¿cómo se llama? El grupo cero, el que no se le hace Control, ¿no? El control. el grupo control, pues se ha comparado y tal, y digo, vale, hay una correlación que has descubierto en ese estudio en tu centro educativo con esos alumnos. Ahora, yo necesito saber el nivel cultural de los padres, el nivel socioeconómico, si la ciudad, el entorno, el consumo cultural que tenía. Es decir, hay tanto imponderable en cada biografía de cada uno. Claro, lo que tú me extraes como estudio, yo lo puedo intentar ver si en mi aula funciona, pero eso no significa que vaya a funcionar. Es Ahí que, hay una entonces, responsabilidad del que lo implementa también. O sea, yo estoy en un camino intermedio, por ahora, porque creo que esa ciencia, ya te digo, sí que aporta, al final, en tantas cosas ocurre. Hay muchos elementos, pero son finitos, o sea, no son infinitos, son muchos elementos que no, la no, ciencia puede, no, en última no, instancia, son infinitos. Sí, a son lo mejor la infinitos. relación entre ellos sí que es infinita, Pero eso es sí te la compro. que hay infinito, que es que el docente cuando entra en el aula tiene un código único en ese aula que no existe en ningún otro aula. Y ese código no se puede cuantificar, ni se puede sistematizar. Ya. Porque los maestros saben que con menganito tal y con zutanito cual. Otra cosa es que de la ciencia me diga, oye, con los niños con Asperger hemos probado esto y funciona, y yo lo pruebe, oye, y me funciona estupendo, pues utilizo la ciencia para eso. Pero ahora resulta que en muchas ocasiones no me va a funcionar. Porque el Asperger este es un único modelo de Asperger Ya. con un tipo de Que también se Asperger. investiga eso, o sea, que al final la ciencia no deja de poner luz aquí y si hay una sombra, pues la pone ahí, y si hay una sombra, pues la pone ahí y es el tiempo el que va colgando. Yo lo que sí te compro No, absolutamente, yo te digo que no, ¿no? porque la biografía del alumno es Y única. además que se mueve Y la también. ciencia no puede conocer la biografía del alumno. Porque la biografía es un compendio universal, en ese sentido imponderable. O sea, tu vida no la podemos cuantificar. Y yo te pongo el foco a ti para que te describas y va a haber millones de ramificaciones que nunca jamás llegaremos. Porque tú tienes un proceso biográfico. Y ahora, Sí. si yo quiero aprender de ti, necesito mucho tiempo y mucha atención. Y encima habrá muchas veces en las que me sorprenderá y diré, bueno, Claro. entonces. La No, y que está en ciencia, movimiento, que pero ni siquiera estoy quieto, se me está estudiando mientras me estoy moviendo. O sea que... y hay una cosa, ya que esta defensa de la ciencia es cientificismo. Es decir, si no se pone la palabra ciencia, parece que no Ya, merece es la verdad que pena ha el habido proceso de estudio. No. sí, ha habido un No, complejo ahí. no, que estamos acomplejados. Que, Sí, que sí, sí. o sea, el periodismo antes se llamaba Facultad de Periodismo y de repente se llama Facultad de Ciencias de la Información. Sí, todo Y tú ciencia. dices, ¿pero qué También ciencia? también porque se crean marcos epistemológicos concretos, porque de hecho incluso se dice ya no hay una ciencia, ya no hay un método científico, sino que cada campo de conocimiento tiene su esfera normativa propia y un campo epistemológico que determina lo que en ese campo es ciencia y no. Es decir, lo que es ciencia de educación no es homologable a lo que es ciencia física o ciencia en la arquitectura o ciencia en la historia, sino que desarrolla su campo Pero no lo llames ciencia, epistemológico. llámalo de otra Ya. manera. Sí, sí. Porque es que Bueno. es un complejo. Es decir, nosotros. Que hay un complejo, eso es tal cual. Después podemos discutir que lo que te acabo de decir, que tenga sentido o no, establecer, porque eso como decía, si es hablando a la distancia, no te quiero decir que tú hayas dicho nada de eso, ¿no? Pero cuando decía que no lo llames matrimonio, ¿no? que se casen si quieren, no lo llames matrimonio. Evidentemente sé que no estás tú por ahí, pero quiero decirte que me es igual si la ciencia la podemos adaptar o buscar otra palabra, pero que hay un complejo de que si tu disciplina no está, eso, con la palabra ciencia adelante o atrás, o sistematizada a través de estadísticas. Efectivamente, tiene Claro. numerito, exactamente. Exacto, si no Eso sí es verdad. tienes unos resultados estadísticos, parece que no estás haciendo ciencia.
¿Perdona? Ya. Pero O que el conocimiento sea exclusivamente ciencia, que también hay, yo incluso que he estado muchos años estudiando, yo tenía, digo, ay, un momento, ¿puede haber conocimiento sin ciencia? Y digo, joder, claro, y cuando me enfrenté a ese pensamiento, pues tirando de hilo me di cuenta de que sí, pero en el primer momento estaba también invadido de una noción de conocimiento que tenía que estar, sí o sí, mediado por el método científico, porque si no pensaba que era superstición o leyenda. Pues el Y método cuando, científico es admirable, pero pero que no es el único. lo primero del método científico que me parece admirable es que nos ha traído un progreso brutal. No hay ninguna discusión en torno a esto, pero depende de la disciplina a la que se lo enfoques. Y luego, aparte, me parece un método que empobrece la realidad. ¿Por qué? Pues porque la acota, la limita, extrae la singularidad de esa realidad y la convierte en un dato, ¿no? Entonces, cuando yo te diga a ti un dato, y esto es algo que lo he dicho en alguna otra ocasión, ¿un dato qué es? Una reducción de lo real, pero no es lo real. Claro. ¿Por qué? Porque le he quitado miles de aristas y la he sistematizado en un dato. ¿Y qué es lo que me interesa? Lo que me puso en el papelito el niño, ¿vale? Y el contexto, eso es que no lo puedo cuantificar, si estaba mirando para un lado, si estaba cachondeo, si estaba de risa, no lo sé, hay mil cosas que no puedo. Entonces, pero al final te saco el dato y te digo, hay una correlación. Si haces esto, contestaba en lo siguiente, ¿no? Y luego esa es otra. O sea, esa otra. La diferencia entre correlación y causalidad. Claro. El 99% son correlaciones porque es imposible que establezca una causalidad y en pedagogía es casi fantasioso porque como depende del contexto y de la biografía, medio social y medio cultural, lo que intento es que los alumnos sepan que cada contexto requiere un esfuerzo del docente para leer el contexto e intentar comprender, para que cuando tú crees esos contenidos y los fabriques estén adaptados a ese contexto que a lo mejor no te sirven para este otro, ¿no? Y eso implica que pues, yo he estado en debates entre maestras de educación especial, cuando estaba con mi madre, donde ellas no se ponían de acuerdo con los métodos, porque dependiendo en qué centro hubiesen estado, con qué niños, entonces decían, ya, pero si no tiene el apoyo del padre o de la madre aquí, es tontería, no podemos hacer. Ni ellos llegaban a acuerdo. Ahora te llega alguien y te hace un estudio con 50.000 niños y te dicen que hay una correlación y sienta a las maestras y le dice, venga, esto funciona y te dirán, pues mira, esto sí, esto no, esto sí, esto no. Pero son escuelas también. de repente entramos en la estadística. Entonces, por eso yo creo que yo llamaría a esta facultad de Magisterio y de Psicología. Ya está. Es verdad que veníamos hablando de que no va a pasar nunca, lo sé. Y Natividad, nuestra decana, seguramente se oponga. A ver, ella viene de matemáticas, ¿ella qué va a hacer? Ella también tiene su identidad muy vinculada a la... Yo lo entiendo, las matemáticas a los numeritos. No, pero bueno, creo que tú lo mencionabas antes, que la inteligencia artificial nos pondrá en nuestro sitio y creo que también esta avalancha de Big Data, ¿no sabes? Esta avalancha de tecnológica que sufrimos a día de hoy, de hace ya años, donde queremos controlar ese afán del ser humano también de tenerlo todo controlado y también la filosofía hace un poco de eso. Lo que pasa es que le concede su espacio, como tú decías, a la duda, le concede su espacio a la pregunta, a la mayéutica. Pero después, ¿quién ganó? O sea, ganó la racionalidad instrumental, ¿no? Que dicen también los de la teoría crítica. Es decir, sí, vino la razón, pero ¿para qué? Para instrumentalizarlo todo de una manera muy mecánica y al final el desarrollo científico-técnico no ha hecho sino eso. Cuantificar, tú decías, es reducir a datos aquello que tengo delante, porque yo lo que quiero es controlarlo. Y en ese afán de control viene el Big Data y en ese afán de control la inteligencia artificial y quizá sea ese ponernos ante el espejo de que cuando esto llega, lo que tiene valor, lo que nos hace humanos, lo que hace que merezca la pena seguir habitando este planeta de una manera, pues te digo... Se llama humanidad. Se llama humanidad. Y humanidades. Humanidades. Que no nos dejaban corsetar. Qué casualidad que se llame humanidades. Por eso, porque no la pueden corsetar. Qué casualidad. Porque las cosas más importantes de la vida no se pueden cuantificar, claro. No se pueden medir, ¿no? Hace poco hablaba con un compañero de psicología de la facultad que está investigando los incels, ¿no? Estos que se declaran célibes involuntarios, ¿no? Y estaban haciendo un estudio de estos grandísimos y digo, ¿de dónde sacáis a los incels? Claro, yo decía que dónde sacan los datos. La pregunta es genial. Bueno, ¿de dónde los sacan? Y entonces me dijo, no, tenemos un criadero. Twitter, no, tenemos Twitter, o sea, estamos siguiendo yo no sé cuánto en Twitter. Evidentemente, Twitter. En Twitter, todo Twitter, ¿no? Y entonces le dije, vale, y el estudio, no, porque tienen estas características, son así, Y digo, bueno, pero esos son los incels digitales, ¿no? No, bueno, no, es que el estudio parte, la premisa es, yo todo lo que se publique en Twitter a favor de los incels o en contra lo estoy sacando y estoy haciendo un estudio. Digo, oye, pues los incels son Y luego en el medio de comunicación sale el estudio diciendo, los incels son Y entonces la primera pregunta que le dije es, ¿qué sabéis de ellos en la vida real? ¿Cómo podéis basar un estudio en lo que publica alguien en Instagram, que puede ser yo mismo me creo un perfil falso y ahora voy a dar la lata diciendo que soy un incel y voy a poner miles de tal y otro que quiere dar por saco por ahí? ¿Y por qué eso se considera un dato fiable cuando no hemos entrevistado a los incels de verdad
que se sientan delante tuya y que te están Hablando de confesando. sus Pues motivaciones. esto pasa. Pero es que los filósofos siempre están dando por saco con las preguntas, macho. No, pero Por eso te falta porque- filósofo en las pero investigaciones y por eso te falta pero filosofía. me preocupa Para mucho. preguntar, para preguntar. Pero es que luego el medio de comunicación se hace eco y que te Bueno. dicen que el perfil de la juventud española es tal, 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 tal. Y entonces cuando me voy al estudio científico y lo abro, resulta pues que han hecho pues 7.000 de yo no sé cuánto, han sacado los datos del Big Data de yo y al final dice, bueno, pues yo los jóvenes que conozco están años luz, que obviamente es un sesgo mío porque lo conozco muy pocos, ¿no? Pero ¿por qué este criterio le ha parecido legítimo? Coger, reducir de un dato a una realidad. Pues ese es el punto. Es decir, ya no es de la realidad al dato, sino de un dato La querer realidad. ascenderlo a la realidad. Claro. Ascendemos los datos que recibimos a categoría de real. Y eso me parece ilegítimo en todos los sentidos. Pero nadie se para a reflexionar sobre este salto de ilegitimidad que se da en todos estos procesos de investigación cuando se tratan de ramas sociológicas, medio te lo puedo aceptar, pero humanísticas en ninguna. Y la pedagogía, yo sigo pensando, o el magisterio, ¿no? Es una artesanía. O sea, requiere mucha práctica, como un buen artesano. Los maestros que tienen capacidad de reflexión sobre su obra o sobre su trabajo van mejorando a medida que pasan los años y saben cómo, si han hecho ese proceso reflexivo. Por eso estoy de acuerdo contigo en que deberíamos meter esa filosofía de educación para que cada docente tuviera la capacidad de reflexionar sobre sus procesos de enseñanza y ir implementando mejoras a medida que va pasando el tiempo. Y desde esa perspectiva no lo puedes cuantificar, es una artesanía, es repetir y mejorar, ¿no? Claro. Y esta profesión tiene algo maravilloso, es que vosotros hacéis práctica. Yo pondría, Sí, además son 3 años. pondría hasta más. Sí, sí. Pondría hasta más porque ahí es donde Hay tú muchos ves autores ya que plantean que esa se llama así dualidad, ¿no? la FP dual, FP dual, pues FP dual. llevarlo un poquito también a magisterio, algunas carreras. Es que nuestra carrera es muy singular en Es eso. que es muy preparatoria para Necesitas una profesión mucho- muy concreta. Claro, porque tú tú estudias económica, por ejemplo, y tú puedes puedes dedicarte hacer luego a mil muchas cosas. pero aquí no. A sociología, bueno, muchas otras. Pero es verdad que esta en concreto es muy práctica. Está muy orientada, por eso digo que la práctica me parece que es lo que al final te va diciendo, oye, todo lo que has estudiado está muy bien, te puede servir como un instrumento para ir probando, pero luego la realidad es un mundo y eso lo veis cuando llegáis al aula y veis que algunas cosas que se hacen allí no tienen nada que ver con lo que hay una brecha entre lo que te decimos. Esa conexión de teoría y práctica, efectivamente, y bueno, la reivindicación de meta de filosofía también tiene que ver con eso, con que hay muchas asignaturas de psicología que ya se basan mucho en estudios, en datos, pero creo que al final esa conciliación con lo que estamos hablando, de que también es una artesanía y esa filosofía práctica también tiene que nutrir la formación del docente. Por eso también la reivindicación, yo a priori, a día de hoy, creo que han de ser compatibles en una formación pues ecléctica, porque al final si es un espacio tan formado por muchas dimensiones, tan conectado con lo real, tan dinámico, pues tú como profesional ahí tienes que estar también formado de muchas cosas muy diversas y siempre enfrentado a la práctica. Entonces, bueno, la reivindicación queda hecha. Efectivamente, aquí vamos a apostar por además, creo que te lo comenté en una de nuestras charlas de un colaborador que me gustaba mucho y me reí. Porque le escuché a Ernesto Castro en un vídeo sobre cuando quitaron la asignatura de filosofía de secundaria, mucha gente salió y decía él, yo no es que crea que hay que defender la filosofía en educación, yo es que creo que hay que ir al ataque, ¡al ataque! Y así se le fue la olla, pues ¡al ataque! Y digo, efectivamente, tenemos que dejar de quejarnos, tenemos que dejar de ese retaíla, y pasar al ataque, decía, a reivindicar esa naturaleza y esa dimensión que tiene la profesión docente, pues reflexiva, y que la filosofía no sea tanto pues historia de la filosofía, de los grandes autores, sino que sea como tú has planteado. Y para eso, pues evidentemente recomiendo sus libros, José Carlos Ruiz en Google, y salen todos. Ha publicado uno ahora mismo del que no hemos hablado porque también es novela y tiene un desarrollo pues, más genérico, ¿no? Evidentemente la educación, pues como hemos hablado, se nutre de tantas cosas que también se puede extraer conclusiones en relación a la educación, pero no va tanto por ahí, mientras que los otros, aunque verá que incompletos, también tienen un carácter más general, pero el arte de pensar para niños, filosofía ante el desánimo, de Batman, bueno, de Platón a Batman. Incluso la novela gráfica también, bueno, sí. Es un cuento. Es un cuento. Es un cuento para niños de 6-7 años. O sea, que tiene ahí un repertorio que os invito mucho a leer. Pero déjame que te corrija. La novela que acabo de sacar es de una madre que sabe que se va a morir y quiere dejar 13 lecciones vitales a su hija.
es una transmisión de pedagogía y de Ciertamente conocimiento. hay una Son labor de 13. síntesis y de criterio, ¿no? De autoridad. Pero es pedagogía, porque la madre quiere dar 13 lecciones de vida a su hija, 13, sobre 13 temas que le Eso, considera importantes, es un legado, quiere dejar el el legado. legado. Entonces, Te escuchaba mucho hablar de eso, del es legado. así, ¿no? es que, bueno, en realidad al final tú como docente lo que vas dejando es un Claro. legado. Sí, tienes que ser muy consciente de que todo lo que estás haciendo y está moldeando identidades. Y eso es un legado que perdura. Lo Pues, quieras o no lo quieras. sí, sí. Con esas recomendaciones y con la última que la tenía en mente, digo, tengo que decir porque también he comentado mucho que el optimismo, tú decías antes, ¿no? La labor del docente tiene que partir de una voluntad de infundir al alumnado ese apetito por el Apetito por futuro, y por el conocimiento. ese asombro, que tú también hablas mucho del asombro y no hemos desarrollado la filosofía de José Carlos, pero de verdad os invito a que cojáis sus libros, a sus charlas. Mira, voy a dar un truco, no se lo digáis a nadie. Vais a Google Notes, en Google Notes, lo ponéis, hay una IA que le metes en los de ese de YouTube y te crea mapas conceptuales para que te aprenda el contenido de ese Del vídeo de vídeo, YouTube. ¿no? Y es brutalmente riguroso. O sea, te hace un mapa conceptual. O sea, vosotros metéis este vídeo en el Note y te hace un mapa conceptual. Han hablado de esto, se despliega este tema. Han hablado de estas 3 cosas que están relacionadas con este tema. Le das a cualquiera de esos temas y te crea un resumen sobre eso. O sea, es brutal. O sea, que no hay hoy, vamos a decir, excusa para no enfrentarse al conocimiento. Tenemos los podcasts, los libros y estas herramientas que de la inteligencia artificial también saquemos este tipo de recursos. Pero si estáis estudiando, no la uséis. Tomad nota vosotros y haced vuestros esquemas conceptuales, ¿eh? Por favor, esto es solo para ocio y para digamos, fuentes secundarias, para consumo secundario, evidentemente, porque después se nota cuando te vas a escribir y no se Y ya no sabes escribir. ya no sabes escribir. Entonces, eso para la siguiente entrevista que esperamos que el año que viene sigamos con este formato y te traigo para hablar del mito de Platón cuando inventaron la escritura. El mito de Platón, no, me refiero del diálogo de Platón en el que habla sobre el mito, en el que... El miedo, tiene un miedo tremendo a que la escritura pierda la memoria. Claro, O sea, claro, el rey está egipcio, egipcio. tal cual. Pues eso lo vamos a comentar, así lo dejamos un poquito con el clickbait que se llama. Y el último libro, que no es de este señor, pero que es de uno que mencionamos mucho, que es de Javier Gomá y de Pedro Ballín, por infundar también ese ánimo sobre el futuro y por infundar también una visión optimista de la realidad, que es Verdades Penúltimas. Yo lo leí el verano pasado y me gustó mucho porque es una conversación entre ellos dos, también en el formato platónico del diálogo. Muy casual, rollo WhatsApp, ¿sabes? Lo dice, esos son WhatsApp que no hemos intercambiado y al final lo literaturizan, si se puede decir, para que quede más bonito, pero son un intercambio entre dos personas muy inteligentes con una vocación muy optimista sobre la realidad. Y acaba uno leyendo eso diciendo, leche, no estamos tan mal. Que no, ya No te lo he estamos dicho, tan mal. que nuestro mundo va muy bien, lo que pasa es que la sensación mediática es lo contrario y precisamente es porque eso es lo noticiable. Pues sí, nos quedamos con esa idea. José Carlos, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Gracias a todos.